Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo pirata. Nombre de la novela: El científico que se convirtió en la forma de vida definitiva. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 121. César simplemente guardó el mapa y fue inmediatamente a buscar a Gulewa. Después de todo, era una carta de su nieto, por lo que tuvo que mostrársela a la otra parte. Y César no sabía cómo lidiar con el capitán Juan ahora. ¿Podía simplemente dejarlo morir? César llegó al territorio de los enanos y encontró a Gulewa, que estaba hablando de médicos con el médico enano. Gulewa, por favor, revisa la carta del capitán John. Quiero saber tu opinión. Al fin y al cabo, esta es la promesa que te hice. Gulewa tomó la carta y miró lo que el capitán John había escrito en ella. Parecía que había una llama en sus ojos. Este niño apestoso está realmente confundido por el tesoro. Después de un largo rato, Gulewa suspiró profundamente y negó con la cabeza. Olvídalo, encontrar un tesoro es su sueño. Si de verdad no quiere venir, es su decisión. Gulewa es muy receptiva al respecto. Cada uno tiene su propia decisión. Quizás el destino de su nieto ya esté decidido. Gulewa no estaba tan preocupada como César imaginaba, pero bebió vino con mucha libertad. No importa, César. Si ese niño está dispuesto a asumir las consecuencias, puedes quitarle su tesoro. Al ver a Gulewa, tan despreocupada, frente a él, no supo qué decir por un momento. Estos dos nietos son realmente raros. César regresó a la oficina para reflexionar sobre el asunto. Aunque Gulewa respetaba el consejo del capitán John, César no quería que muriera por ello. Si el capitán John pudiera ser reclutado bajo su mando, habría al menos una fuerza de combate más de nivel viceemperador en su nave. John aún está en su mejor momento y también es una fuerza de combate. Después de pensarlo, César finalmente sacó una pequeña caja y sacó un Dendenmusi con una gaviota impresa en él de los muchos Dendenmusi que había dentro. Hola, Morgans. Oiga, distinguido invitado, no sé de qué quiere hablarme el capitán César. Así es, César contactó a Morgans, uno de los reyes del mundo subterráneo y presidente de la Agencia Mundial de Noticias Económicas. Necesito que me ayudes a investigar algo. Si lo logras, te recompensaré generosamente. A Morgan le interesaba lo que decía César. Lo que decía César definitivamente no era sencillo. César pensó en ello y dijo: Morgans, necesito que el paradero reciente del capitán John sea lo más detallado posible. Morgan no rechazó la petición de César, sino que aceptó. No hay problema, te ayudaré a investigar lo antes posible. Como la persona más poderosa en el flujo de información del mundo de One Piece, Morgans es el emperador del mundo subterráneo que está a cargo de la inteligencia. Está involucrado en todo tipo de inteligencia marítima. Creo que, con su habilidad, no debería ser difícil investigar la trayectoria reciente del capitán John. Pero capitán César, tienes que ayudarme a hacer algo. ¿Qué pasa? Dime. Quiero que me ayudes, capitán César, y César escuchó las palabras de Morse. No hay problema, todavía puedo ayudarte con este favor. Al escuchar el acuerdo de César, Morgan se asintió con satisfacción. Te ayudaré a investigar las noticias del capitán John lo antes posible. Entonces el trato termina aquí. Dicho esto, César condujo y colgó el Dendenmusi, y en ese momento estaba en un globo aerostático en lo alto del cielo en algún lugar del Nuevo Mundo. Morgans convocó rápidamente a sus hombres para investigar las noticias del capitán John. Hemos hecho todo lo que debíamos hacer, pero no sé si el capitán John podrá escapar de este destino destinado. Probablemente tomará algún tiempo investigar este asunto, y César planea arreglar las cosas en Dressrosa durante este tiempo. César llegó a la fábrica de frutas del diablo artificiales, donde actualmente se construye el laboratorio de Vegapunk. César abrió una puerta secreta y entró en un laboratorio fuertemente custodiado, que estaba lleno de pesadas paredes de metal que protegían el laboratorio. Este es el laboratorio de Vegapunk, y César está apuntando sus pupilas hacia una máquina. Escaneo superado, bienvenido al experimento de Vegapunk. Al ver a César, Vegapunk levantó la vista, lo saludó y continuó concentrándose en su propio trabajo. Había una extraña herramienta de investigación frente a Vegapunk. Varias sangres diferentes se fusionaron bajo su control, y se produjeron diversas reacciones en el contenedor único. En ese momento, Vegapunk estaba estudiando el equipo de investigación que César obtuvo de las ruinas antiguas. Aquellos pueblos antiguos usaban estas máquinas para fusionar a los fantasmas y otras razas especiales. Para completar la investigación de los científicos en el antiguo laboratorio, se lleva a cabo el llamado Plan de Creación de Dios.
Vegapunk está extrayendo pacientemente los factores de linaje de varias razas humanoides y se extrajeron los poderosos fragmentos de genes. Vegapunk utilizó estos genes para formar una cadena de genes. De hecho, este aspecto de la investigación es similar a la línea de investigación de Judge. Con la guía de Vegapunk, Judge ha integrado con éxito los factores del linaje de esos poderosos soldados en embriones humanos. Los supersoldados fueron producidos en masa con éxito utilizando tecnología de clonación. Sin embargo, el juez aún no ha atacado a otros países y está acumulando fuerza. Desafortunadamente, los supersoldados que se producen actualmente aún son demasiado débiles. César estima que su fuerza es similar a la de un pequeño pirata con una recompensa de 1.000.000. Vegapunk pretende mejorar los resultados de la investigación de Judge. Quiere intentar implantar los factores de linaje de razas poderosas en embriones y usar la tecnología de clonación para crear superhumanos. Por supuesto, este tipo de superhumano tiene otro nombre: Serafín. Sin embargo, Vegapunk solo puede hacer el mismo nivel que César en la actualidad, convirtiendo a aquellos con factores de linaje humanoide en sangre pura. Es muy difícil integrar factores de linaje de otras razas en los clones. Incluso frente a Vegapunk, la única forma de integrar los factores de linaje de otras criaturas en el cuerpo de la criatura es a través de una fruta del diablo artificial. Sin embargo, este método de fusión imita el proceso de fusión de la fruta del diablo. Mientras se imite este proceso, las debilidades de la fruta del diablo inevitablemente serán poseídas. Todavía está lejos de los requisitos de superhumano en la mente de Vegapunk. Los factores de linaje de los usuarios de habilidades de la fruta del diablo se pueden usar para crear las habilidades que posee el propietario del factor de linaje. Al igual que el pacifista que puede rociar láseres basándose en los factores de linaje de Borsalino, y los serafines que irán más allá en el futuro. El pacifista se crea utilizando el clon de Big Bear para transformar al humano artificial, y luego agregando los factores del linaje de Borsalino. El serafín se crea utilizando los factores de linaje de los usuarios con la habilidad de la fruta sobrehumana para crear agua verde, además del poderoso cuerpo obtenido mediante la tecnología de clonación. Luego se le implantaron los factores del linaje de sangre de la tribu lunaria para crear un superhumano. El futuro Vegapunk ya ha desarrollado la tecnología para integrar los factores de linaje de otras razas en el cuerpo clonado, lo que es digno de ser la invención cumbre del futuro Vegapunk. Desafortunadamente, el Vegapunk actual no ha alcanzado ese nivel. El Vegapunk que tiene delante domina la fruta animal artificial, la tecnología de integración de frutas del diablo en objetos y la tecnología de clonación. La tecnología de implantar factores de linaje de otras razas no se ha dominado, y la tecnología de extraer factores de linaje sobrehumanos y naturales no se ha dominado. César solo puede decir que tiene un largo camino por recorrer. Capítulo 122. Vegapunk, ¿cuánto tiempo tomará extraer los factores de linaje a estas razas humanoides que he recolectado? Vegapunk miró hacia arriba y pensó por un momento y le dio a César un número inexacto. Tomará al menos 5 años, y esto es solo para extraerlo. También necesito construir el factor de linaje más perfecto, con el factor de linaje del dragón como eje central, y el tiempo es difícil de estimar. César frunció el ceño al oír lo que dijo Vegapunk, pero luego se relajó. En fin, aún faltan casi 30 años para la trama. Creo que con la sabiduría de él, Vegapunk y Judge, deberían poder estudiarlo al comienzo de la trama. Ese será el momento en que el plan de César comience oficialmente. Entonces, con luz y sombrero de paja al frente, César podrá hacerlo mejor en la retaguardia. Por cierto, ya sé Vegapunk, ¿cómo está la producción de frutas del diablo artificiales en la fábrica ahora? La fábrica en Dressrosa acaba de ser establecida, y los efectos de algunas de las existencias que César ha estudiado antes definitivamente no son tan buenos como los de las frutas del diablo artificiales que se están estudiando ahora en la fábrica. Actualmente, la fábrica de frutas del diablo artificiales puede producir 20 frutas del diablo artificiales de tipo animal y 5 frutas del diablo artificiales de tipo animal antiguo cada mes. César también estaba muy satisfecho con estos datos. Antes, solo podía producir unas pocas frutas del diablo artificiales de tipo animal al año. Ahora la producción mensual es mayor que la que solía producir en un año y la calidad también ha mejorado mucho. ¿Podemos mejorar esta eficiencia, Vegapunk? Vegapunk asintió y dijo que no había problema. Nuestra fábrica de frutas del diablo está en sus inicios. Cuando las instalaciones estén más completas, mejoraremos la eficiencia en la etapa posterior. César había acordado previamente un trato con Big Mom y Kaido por 50 frutas del diablo artificiales de tipo animal por año. Sin embargo, César no les informó sobre la tasa de fracaso.
Estimó que la tasa de fracaso de esas 50 frutas del diablo era al menos del 50%. Después de todo, esas frutas del diablo artificiales eran productos inferiores que César había investigado antes, y algunos de ellos eran productos inferiores producidos por la fábrica de frutas del diablo. Y César no tiene la intención de darles las buenas frutas del diablo artificiales a Big Mom y Kaido. Estas frutas de tipo animal y frutas antiguas con mejores efectos definitivamente serán utilizadas primero por su propio grupo pirata. Solo intercambiará aquellos productos defectuosos con Big Mom y Kaido. Pero incluso los productos defectuosos mejorarán enormemente el poder de combate básico de los piratas de Big Mom y los piratas de las bestias. No están en desventaja, pero César ganará más dinero. Por cierto, Vegapunk, esto es para ti. César sacó una pequeña caja de su bolsillo y se la entregó a Vegapunk. Después de que Vegapunk tomó el cofre del tesoro y lo abrió, vio una de las frutas del diablo amarillas. Vegapunk miró más de cerca y dijo el nombre de la fruta del diablo. Esta debería ser una fruta de bolsillo sobrehumana. No esperaba que la consiguieras. Si no me equivoco, Capitán César, quiere fusionar esta fruta del diablo con un objeto para convertirla en un accesorio de almacenamiento. Así es, Vegapunk, espero que puedas fusionar esta fruta en un objeto fácil de transportar, para que pueda llevar más cosas conmigo. Vegapunk asintió. Déjamelo a mí. Después de eso, Vegapunk llegó a un laboratorio, cerró la puerta del laboratorio y realizó un experimento de fusión de frutas del diablo en el interior. Después de un rato, la puerta se volvió a abrir y Vegapunk le entregó a César algo similar a una bolsa de piel de animal en su mano. César lo colgó alrededor de su cintura y parecía un poco un bolso de brocado. César intentó meter la mano y descubrió que el espacio dentro era muy grande. Vegapunk introdujo en ese momento. Después de integrar la fruta de bolsillo en este bolsillo, el área interior es de cientos de metros cúbicos y puede transportar muchas cosas. Y este bolsillo está hecho de la piel de un rey marino del Nuevo Mundo. Su dureza es comparable a la del acero y no se daña fácilmente. Ni siquiera miles de grados de temperatura y frío extremo pueden destruirlo. César asintió con satisfacción tras escuchar la presentación de Vegapunk. Esta fruta de bolsillo la compró César a un alto precio en el mercado negro. El propósito es poder llevar más cosas. Vegapunk, continúa con tu investigación. Iré a ver cómo está la situación en la isla Connors. César salió del laboratorio y voló hacia el cielo. En ese momento, el primer escuadrón patrullaba las aguas cercanas a Dressrosa. Más de una docena de grandes buques de guerra patrullan constantemente toda el área marítima. En la actualidad, la responsabilidad del primer escuadrón es proteger Dressrosa y las aguas cercanas para evitar invasiones extranjeras. César miró desde el cielo a los miembros de la tripulación que cambiaban constantemente de turno y patrullaban la cubierta del barco, y una expresión de satisfacción apareció en su rostro. Aunque los piratas de César están compuestos por muchos piratas, carecen de disciplina en comparación con el gobierno mundial y la armada. Pero este tipo de cosas se pueden cultivar. Parece que el duque ha gestionado bien a sus hombres durante este periodo. Los demás equipos principales no se encuentran en Dressrosa en este momento. Están combatiendo en el mar, a miles de kilómetros de distancia. Como el área del mar de Dressrosa es demasiado pequeña, César ordenó a los líderes de su equipo que fueran a otras islas para realizar la recuperación. Con los esfuerzos de varios otros equipos, los piratas de César ahora han dominado 7 islas. Pero en este momento, a excepción del primer equipo, todos los demás equipos están concentrados en una isla. Luchan contra un país relativamente poderoso del Nuevo Mundo. Debido a la gran fuerza del oponente, ambos bandos se encuentran en un punto muerto por un tiempo. Cuando César regresó, varios equipos importantes habían llegado a la isla Connors. César no tenía nada que hacer ahora. Esta vez fue a apoyar a sus hombres. Hay un reino en la isla Connors que es bastante poderoso en el Nuevo Mundo, llamado el Reino de Kairi. Hay 3 islas más pequeñas bajo el Reino de Kairi como sus subordinadas. El Reino de Kairi es el país más poderoso cerca de Dressrosa. Su rey es el rey Kyle, un rey poderoso en la flor de la vida. Con su propia fuerza militar, el reino de Kairi ha pasado de ser un pequeño país hace más de 10 años a su nivel actual. La reputación del rey Kyle también era bien conocida en este nuevo mundo, por lo que César primero envió un enviado para negociar con la otra parte. Pero aún así fue rechazado por el otro partido, por lo que el duque envió a todos los escuadrones excepto al primer escuadrón para atacar el reino de Kairi. Esta vez, César fue al reino de Kairi para presenciar la conmoción. No tomaría medidas a menos que ocurriera un accidente. Aunque el rey Kyle del reino de Kairi es algo famoso, César cree que la fuerza de sus subordinados es suficiente para lidiar con la otra parte.
Esta vez fue allí para ver cómo actuaban sus cuadros. Capítulo 123. La isla Connors está situada a miles de kilómetros de Dressrosa y es la región más fuerte de las cercanías. A diferencia de Dressrosa, que tiene paz debido a la pobreza y la lejanía, el rey Kyle del reino de Kairi es un rey con grandes ambiciones. Transformó su reino de un país débil hace más de una década a un país poderoso hoy. Según la información del mundo subterráneo, su rey, el rey Kyle, obtuvo una poderosa fruta del diablo cuando tenía unos 20 años. Según cierta información obtenida por el rey Kyle, debería ser la legendaria fruta sobrehumana de causa y efecto, que es una fruta sobrehumana muy poderosa y extraña. Una vez, el reino de Kairi vivió con los otros 3 reinos en una zona marítima, muy cerca uno del otro y pertenecientes a un archipiélago. Entre los 4 reinos, el reino de Kairi del rey Kyle es el más débil. Como rey del reino de Kairi, siempre ha tenido ambición. Por casualidad, obtuvo una fruta del diablo y adquirió un poder inmenso. Usó su extraña habilidad para matar a miles de soldados. Su fuerza es aterradora. Con su mano de hierro, gobernó con éxito su reino, asolado por problemas internos y externos. En los años siguientes, desarrolló vigorosamente la economía y el ejército. Hace 10 años, el rey Kyle lanzó una guerra contra varios otros reinos. Bajo el liderazgo del rey Kyle, el reino de Kaili unificó con éxito los otros 3 reinos y los convirtió en un reino vasallo del reino de Kaili. Después de eso, el gobierno mundial invitó al otro partido a unirse al gobierno mundial, pero fue rechazado por el rey Kyle. Se dice que fue asesinado en numerosas ocasiones por la organización del PC del gobierno mundial. Pero el rey Kyle sigue vivito y coleando. Se puede decir que es muy capaz, pero esta vez se enfrentará al nuevo y gran grupo pirata, los piratas de César. En este momento, una gran batalla está teniendo lugar en las llanuras del reino del Wosan, un reino vasallo del reino de Kaili. De un lado está la tripulación de los piratas de César, que cuenta con solo unos pocos miles de personas, y del otro lado están los soldados de élite con más de 100.000 personas. Al frente de las 100.000 tropas se encuentra la leyenda del reino de Kaili, el rey Kyle. El rey Kyle parecía tener unos 40 años, con una figura robusta de unos 5 metros de altura, y vestía una armadura dorada. Las líneas de su rostro eran muy duras y parecía un majestuoso hombre de mediana edad con un aura fuerte. Frente a él estaban todos los cuadros de los piratas de César, Tonli, Brocky, Claire, Crocodile, Black Tiger, los 5 cuadros estaban aquí, e incluso varios cuadros candidatos estaban entre ellos. Esta vez, a excepción de Duque y su primer equipo, casi todos los miembros de los piratas de César fueron enviados. Ustedes son los cuadros de los piratas del César, no se ven muy bien. Cocodrilo, fumando un cigarro, exhaló una bocanada de humo. También deberías saber el propósito de nuestra venida esta vez, iniciar una guerra o rendirnos. Soy el rey del reino de Kaili, nunca me someteré a nadie. Tan pronto como el rey Kyle terminó de hablar, el aura dominante del rey surgió de su cuerpo, pero para su sorpresa, ninguno de los miles de miembros de la tripulación de los piratas de César se sorprendieron por esta aura dominante y cayeron en coma. ¿Cómo es posible? El rey Kyle supo que algo andaba mal al ver esta escena. Según su suposición, la mayoría de los tripulantes frente a él deberían estar inconscientes. Pero lo que no sabía era que la tripulación frente a él había sido protegida por el Aki dominante de César. Su Aki dominante no podía causar daño alguno a la tripulación de los piratas de César. ¿Es solo este nivel? Todos los miembros de la tripulación de los piratas César tenían esta idea en mente. Comparado con el Aki dominante de su capitán, el Aki dominante del otro grupo era simplemente una basura. El rey Kyle parecía muy feo pero aún así dijo obstinadamente. Ríndanse, jamás me uniré a sus piratas César. Aunque muera aquí hoy, jamás me rendiré. En ese caso, vámonos, muchachos. Las voces de Don Lee y Brocky se extendieron por todo el campo de batalla, y miles de piratas de César corrieron rápidamente hacia el ejército que era 10 veces más grande que el de ellos. Todos ellos eran élites en el mar, y el otro lado solo había algunos soldados ordinarios entrenados. Las tropas de ambos bandos lucharon entre sí instantáneamente, pero el campo de batalla se volvió unilateral en el momento de la pelea. Frente a la tripulación de los piratas de César, cuyo número era solo un décimo del de ellos, estos soldados bien entrenados fueron asesinados como repollo. Incluso si fuera 10 contra 1, sería difícil para ellos derrotar a una tripulación de los piratas de César, pero en ese momento su rey no tenía capacidad de distraerse y mirar a sus soldados. En ese momento, miró fijamente a los cuadros que tenía frente a él con cara seria. Vamos, ¿quieres que vengamos juntos? ¿Unirnos? ¿Sois dignos? Crocodile no pudo evitar burlarse. Es difícil decir si podrás derrotar a alguno de nosotros.
El rey Kile escuchó que la expresión burlona de Cocodrilo se volvió aún más fea. Hacía años que no oía semejante burla. Chico, has conseguido enfadarme. El rostro del rey Kile mostró ira y el color dominante en su cuerpo se hizo más pesado, pero los cuadros frente a él permanecieron tranquilos. ¿Solo hay un enemigo, que subirá de repente? Tongli preguntó a varios cuadros. ¿Debo ser yo? Sin esperar a que los demás hablaran, Crocodile salió y se paró frente al rey Kile. Pero lo que Crocodile no sabía era que las personas detrás de él tenían una sonrisa triunfante en sus rostros, y estaban riendo en sus corazones en ese momento. Sabía que este niño sería engañado. Tongli y Brocky se miraron el uno al otro, con los ojos llenos de orgullo. El rey Kile, como fruta de causa y efecto sobrehumana, tiene una habilidad extremadamente extraña. No querían ser los primeros en sufrir pérdidas. Como Crocodile era tan activo, que probara primero la fuerza y los recursos del oponente. Después de todo, Cocodrilo era todavía demasiado joven y no sabía lo que todos estaban pensando en ese momento. Sonrió y quedó rodeado de arena. La tierra bajo sus pies se convirtió en arena en un instante. Rey Kile, espera a que te mate y definitivamente me convertiré en el capitán del tercer equipo. El cocodrilo agitó sus manos y la arena salió rápidamente, formando una enorme cuchilla de arena. Espada del desierto. Los ojos del rey Kile parecían tener una luz púrpura destellando, y no esquivó ni evitó las espadas del desierto que lo atacaban. Justo cuando Crocodile pensó que la otra parte era un tonto, la espada del desierto ya había cortado el cuerpo del rey Kile. En un instante se abrieron varios agujeros enormes en la armadura dorada y aparecieron varias heridas enormes en el cuerpo del rey Kile. Pero entonces sucedió algo increíble y las heridas en el cuerpo del rey Kile sanaron rápidamente. Entonces, ante los ojos horrorizados de Crocodile, su pecho fue desgarrado por una fuerza desconocida. Crocodile miró hacia abajo y vio la enorme herida en su pecho, que era exactamente la misma que la herida del rey Kile hace un momento. ¿Cómo es posible? Capítulo 124. ¿Cómo es posible? La sangre brotó de la boca de Cocodrilo, y el fuerte dolor de la herida en su abdomen le recordó que todo esto era real. ¿Pero por qué sucede esto? Incluso los demás cuadros parecían desconcertados. Las habilidades desconocidas son las más aterradoras. Pero el rey Kile, que había causado tanto daño a Cocodrilo en ese momento, no tenía ni un rastro de felicidad en su rostro. El movimiento que acaba de realizar era una de sus cartas de triunfo, llamada conversión causal, y su efecto era convertir el daño causado por el oponente al oponente. Pero este movimiento solo se puede utilizar una vez para la misma persona, y solo una vez en la vida. Este movimiento también es uno de sus trucos para cambiar las tornas. Originalmente, quería usarlo para matar a Crocodile y advertir a esos grupos, pero ahora parece que no obtuvo el resultado deseado. Al principio pensó que el chico que tenía delante era muy fuerte y que era muy implacable con sus palabras, pero el resultado fue este. Pero ahora el rey Kile solo puede tragarse sus dientes rotos. Lo que no sabe es que el ataque de Cocodrilo fue solo una prueba. Aunque fue el primero en luchar, no fue descuidado. La espada del desierto de hace un momento fue solo un ataque tentativo, no un ataque con toda su fuerza. Por eso no fue asesinado por la conversión causal del rey Kile. Sin embargo, Crocodile y los demás ahora no saben que el movimiento del oponente solo se puede usar una vez, pero Crocodile ahora está gravemente herido. Cocodrilo, déjame hacerlo. Caixiu se acercó a Crocodile y lo apoyó, quien estaba temblando. El cocodrilo mostró reticencia en su rostro, pero sintió el dolor en el pecho. Sabía que si continuaba luchando, podría morir allí. Cocodrilo asintió con impotencia. Esta vez fui descuidado. La próxima vez, irás primero. Crocodile miró ferozmente a Dongli y Caixiu lo ayudó a regresar para curar sus heridas. Dongli se rascó la cabeza, un poco avergonzado. Aunque tenía algunas ideas en mente, no quería que Crocodile resultara tan gravemente herido. Había un rastro de ira en sus ojos. Pero antes de que Dongli pudiera hacer nada, una figura apareció frente al rey Kile. Era Caixiu. El rey Kile respiró hondo. Al menos acababa de herir gravemente al niño. Ahora no debería tener problemas para enfrentarse al espadachín rojo manco que tiene frente a él. Si vuelve a usar la conversión causal, debería poder herirlo gravemente o incluso matarlo al instante con suerte. Y no tiene únicamente la conversión causal como método de utilización. Caixiu pensó en la experiencia de batalla de Crocodile hace un momento, sus ojos seguían parpadeando y no sé qué estaba pensando. De repente, sacó el trueno que tenía en la mano y una luz roja brilló, y su figura rápidamente llegó hasta el rey Kile y lo cortó. Cuando el cuchillo que portaba una poderosa energía de espada estaba a punto de cortar el cuerpo del rey Kile, el rey Kile sacó el cuchillo largo de su cintura y chocó con el trueno de Caixiu.
En el momento de la colisión de las espadas, una poderosa onda expansiva barrió el lugar y levantó el polvo. Una fuerza poderosa surgió de la espada del rey Kile, y Kaixiu fue derrotado por él. Su habilidad con la espada no era inferior a la de Kaixiu, y además era un espadachín fuerte. Kaixiu retrocedió decenas de metros, sus pies seguían pisando el suelo para liberar su fuerza, y el suelo fue pisado por Kaixiu para crear más de una docena de grandes pozos. Estaba más allá de las expectativas de los cuadros que el rey Kile tuviera una habilidad con la espada tan poderosa. Debes saber que antes de esto, la única información que conocían era que la otra parte era el poder de la fruta de causa y efecto, pero no esperaban que la otra parte en realidad tuviera una poderosa habilidad con la espada. Un color escarlata brilló en las pupilas de Kaixiu, su brazo derecho de repente expandió un círculo, y sus pies pisaron el suelo ferozmente, y su figura instantáneamente llegó frente al rey Kile. La mirada del rey Kile era ligeramente fría, y blandió la espada larga en su mano sin mostrar debilidad. Las espadas chocaron entre sí, y un sinnúmero de energía de espada rota se extendió por todas partes. Todos los guerreros que entraron por error al campo de batalla entre los dos resultaron gravemente heridos por la energía de la espada dispersa. El rey Kile y Kaixiu eran como dos rayos que chocaban constantemente entre sí. De repente, el trueno en la mano de Kaixiu giró repentinamente y cortó hacia él. Pero a pesar de que el cuchillo en su mano lo estaba cortando, Kaixiu nunca dejó caer el trueno en su mano. De repente ejerció fuerza con el brazo y realmente contrarrestó con fuerza el poder del trueno. Al ver esta extraña escena, el rostro de Kaixiu se volvió más solemne. Justo cuando estaba a punto de cortar al oponente, de repente su mano pareció perder el control y se cortó a sí mismo como si sus pensamientos estuvieran al revés. El rey Kile mostró una expresión de lástima en su rostro. Este movimiento se llama revertir blanco y negro. Cuando el oponente quiere hacer algo, puede revertirlo. Al igual que Kaixiu quería matarlo con un cuchillo hace un momento, pero cuando el cuchillo estaba a punto de cortarlo, se revirtió y Kaixiu se cortó a sí mismo. Él utilizó este truco para hacer que miles de soldados débiles de voluntad se suicidaran. Desafortunadamente, este truco solo puede tener tal efecto contra una persona con una voluntad fuerte como Kaixiu. Si hay defensa, este truco definitivamente no tendrá éxito. Pero a los ojos de los cuadros, el movimiento del rey Kile no es diferente de uno embrujado, y todos sienten que la fruta de causa y efecto es extremadamente extraña. Kaixiu continuó atacando al rey Kile, pero la fuerza era obviamente más ligera que antes. También le preocupaba que la situación de ahora volviera a ocurrir, pero el rey Kile siguió chocando con la espada de Kaixiu y no usó el poder de la fruta de causa y efecto. Porque sabía que si la otra parte estaba en guardia, usar el poder de la fruta de causa y efecto no lograría muy buenos resultados. Si se trata de fuerza, la fuerza de ambos lados está probablemente al nivel del vicealmirante de élite de la Marina, y no muy lejos del cuasialmirante. Causa y efecto, a excepción de la carta del triunfo de la conversión de causa y efecto, las habilidades que pueden afectar la mente del oponente no son muy efectivas para las personas con fuerte voluntad. Pero eso no significa que no tenga efecto. Muchas veces, cuando Kaixiu está a punto de atacar al rey Kile, tiene que detenerse porque pierde el control. Kaixiu solo puede verse obligado a retroceder para evitar el ataque del rey Kile. Presiente que, cuando esté a punto de lanzar trueno contra su oponente, tendrá la idea contraria. Si Kaixiu no tiene fuerza de voluntad, puede atacarse a sí mismo directamente. Pero aún así, su ataque ha sido enormemente perturbado. Luchar contra el rey Kile es una tortura. Siempre debes concentrarte. De repente, Kaixiu parece haber comprendido algo. Pensó en cómo lidiar con un tipo como el rey Kile que puede afectar la mente del oponente. Capítulo 125. En ese momento, el rey Kile usó su habilidad de revertir el blanco y el negro para hacer que Kaixiu tuviera miedo de usar toda su fuerza y reprimió temporalmente a Kaixiu. Pero sabía que la mayoría de sus habilidades habían sido expuestas, pero el oponente aún tenía 3 cuadros, y tal vez esta batalla estaba destinada a perderse. El rey Kile se mostró muy reacio. Como rey del reino Kaili, había tenido una vida tranquila durante más de 20 años desde que obtuvo la fruta de causa y efecto. Sin importar el tipo de enemigo poderoso que fuera, sería derrotado por él. Dominó los 3 colores del dominio, y la fruta también era muy poderosa, y cumplió el deseo largamente acariciado por sus antepasados durante cientos de años. No estaba dispuesto a entregar el enorme negocio familiar que había construido a los piratas de César. Pero después de todo no entendía una verdad, que los débiles no tenían voz ni voto en este mar. Ya había algunas personas como César que estaban dispuestas a darle al rey Kile la oportunidad de rendirse.
Si fuera como Big Mom o Kaido, no habría cortesía antes que fuerza, y simplemente atacarían directamente. En ese momento, las pupilas de Kaixiu se dispersaron, como si hubiera abandonado todo pensamiento. De repente, un aura extraña surgió de su cuerpo y las pupilas de Kaixiu se volvieron escarlatas. En ese momento, el rostro del rey Kile cambió drásticamente. Sintió que su fruta de causa y efecto ya no afectaba a la otra parte. ¿Qué está sucediendo? Esta era la primera vez que el rey Kile se encontraba en esta situación desde que obtuvo la fruta de causa y efecto. Nunca antes se había encontrado con un fenómeno tan extraño. Ya sabes, desde que tenía la fruta de causa y efecto, había usado la habilidad de la fruta para influir en la mente del oponente y eliminar a innumerables enemigos. Pero en ese momento, la habilidad de la fruta que más lo enorgullecía parecía haber perdido su efecto. Por mucho que intentara activar su fruta del diablo, no podía tener ningún efecto sobre Kaixiu, que tenía frente a él. Kaixiu, que ya no era tímido en ese momento, reprimió al rey Kile en un instante, e incluso el poder de Kaixiu se hacía cada vez más fuerte, como si estuviera siendo controlado por algo. Kaixiu estaba cubierto con una capa de energía fantasmal roja, y lo que Kaixiu llamó energía fantasma apareció nuevamente en su cuerpo. Fue con este truco que Kaixiu cortó la piel de César y le causó algunos daños. ¿Cómo podría compararse el rey Kile con César? El poder del cuchillo que porta energía fantasmal es mucho mayor que antes. Aunque la fuerza de Kaixiu puede que solo esté entre el nivel de teniente general y cuasi general. Pero como espadachín, su poder de ataque es su punto más fuerte. Incluso si Kaixiu solo tiene la fuerza de un teniente general, su poder de ataque puede alcanzar el nivel de un cuasi general. Tras usar energía fantasma, su poder de ataque puede alcanzar incluso el nivel de general. Este movimiento es también el más bajo de Kaixiu. El rostro del rey Kile se veía muy feo en ese momento. Podía prever que este movimiento no sería sencillo. La figura de Kaixiu llegó hasta el rey Kile como un fantasma, y el cuchillo que llevaba energía fantasmal roja cortó hacia la cabeza del rey Kile como un fantasma. Kaixiu pareció partir al rey Kile en dos con un solo cuchillo. En ese momento, una luz púrpura brilló en sus pupilas. Este movimiento es la conversión de causa y efecto. En ese momento, el rey Kile tenía una sonrisa burlona en su rostro y abrió los brazos directamente, esperando que Kaixiu lo cortara. De repente, Kaixiu, que estaba envuelto en la energía fantasmal roja, pareció sentir el peligro. El cuchillo que cortaba el cuello del rey Kile cortaba ahora su brazo izquierdo. El cuchillo envuelto en energía fantasma cortó el brazo izquierdo del rey Kile como si cortara tofu, y el brazo izquierdo del rey Kile se rompió a la altura del hombro. Pero Kaixiu no sufrió ninguna contralesión y el rey Kile quedó horrorizado en ese momento. Aunque se dice que la conversión causal puede transferir el daño sufrido por uno mismo al oponente. Pero Kaixiu frente a él no tenía un brazo izquierdo, lo que significa que este cuchillo que cortaba al rey Kile no podía realizar una conversión causal en Kaixiu en absoluto. El rey Kile se arrodilló a medias en el suelo, cubriéndose el brazo izquierdo roto con dolor, y sus ojos estaban llenos de desgana. No esperaba que su oponente pudiera encontrar una manera de descifrar su truco cuando perdió la cabeza. Pero él no sabía que era solo la reacción instintiva de Kaixiu en el estado fantasma. Podía sentir que solo cortando el brazo izquierdo del oponente no le haría daño. Este era un instinto aterrador, similar a predecir el futuro. En ese momento, la luz roja en los ojos de Kaixiu se había desvanecido. Puso su trueno rojo sangre en el cuello del rey Kile, y el rey Kile mostró una expresión resignada en su rostro. Puedes matarme, pero soy el rey del reino Kaili y nunca me rendiré. El rostro de Kaixiu estaba frío, y cuando el trueno en su mano estaba listo para cortar, el brazo izquierdo del rey Kile volvió a crecer. El nuevo brazo izquierdo estaba envuelto con un color armado dominante y atacó a Kaixiu. Kaixiu no esperaba que la otra parte realmente pudiera restaurar su cuerpo, sabiendo que la transformación causal del oponente había fallado justo ahora. Kaixiu instintivamente quiso esquivar el ataque que venía hacia él, pero era demasiado tarde. Justo cuando el rey Kile estaba a punto de atacar a Kaixiu, una enorme espada larga surgió rápidamente del aire y cortó directamente la mitad de su cuerpo. Fue Don Lee quien atacó. Pero en el campo de batalla a miles de metros del rey Kile, ante los ojos horrorizados de la gente cercana, la parte superior del cuerpo de un soldado del reino Kaili desapareció directamente. Y la parte superior del cuerpo del rey Kile que desapareció renació de nuevo. En ese momento, Kellier, quien había estado observando el campo de batalla cercano, también descubrió la situación. Se apresuró a decirles a los cuadros. Oh, no. El extraño truco del oponente que puede intercambiar el estado de ambas partes parece poder usarse infinitamente.
Jajajaja, he unido la causa y el efecto de toda la gente de mi reino Kaili. Si no matas a los millones de personas de mi reino Kaili, seré inmortal. Es decir, mientras todavía haya gente viva en el reino Kaili, el rey de Kayer frente a él es como una cucaracha indestructible que puede regenerarse infinitamente. Imposible. No puede haber una fruta tan pervertida en el mundo. La habilidad del oponente no puede ser tan poderosa. Los cuadros sabían que las palabras del rey Kayer eran un engaño del oponente. El rey Kayer se retiró rápidamente y se alejó de varios cuadros. Ya tenía en mente la idea de retirarse. Como su oponente esperaba, el truco de la conversión de causa y efecto era tan poderoso que debía tener algunas limitaciones. Si realmente tuviera millones de vidas, incluso si su fuerza solo alcanzara la de un teniente general, se atrevería a desafiar a los 4 emperadores. Creía que podría agotarlos hasta la muerte. Capítulo 126. Por supuesto, el rey Kile no puede renacer todo el tiempo. Debes saber que la causa y el efecto de una persona no se pueden comparar con los de un país. Con el desarrollo de la fruta, el rey Kile puede transferir su propio daño a la gente del reino de Kaili hasta 3 veces al día. Y ahora lo ha usado una vez, y la conversión de causa y efecto utilizada en la batalla anterior con Crocodile y Kaixi no se cuenta. En otras palabras, el rey Kile ahora tiene 2 armaduras de resurrección. ¿Qué tal si cada uno de nosotros da un paso atrás? El rey Kile de repente cedió en ese momento. Puedo darte 2 de mis 3 islas afiliadas. Las usaré a cambio de una coexistencia pacífica con tus piratas César. No sé si estás de acuerdo. El rey Kile sabía que, aunque aún tuviera 2 armaduras de resurrección, no podría luchar contra tantos cuadros. Kaixi por sí solo era suficiente para empatar con él. El poder del gigante en ese momento era aún más aterrador. La espada gigante que lanzó lo destrozó por completo. Si no hubiera activado su habilidad justo antes de que llegara la espada gigante, podría haber sido aplastado hasta la muerte directamente. En comparación con Kaisu y Crocodile, este gigante es obviamente más fuerte, y también hay un gigante y una marioneta extraña que parecen difíciles de manejar. Incluso si tiene grandes aspiraciones, ahora ha reconocido la realidad de que no es capaz de luchar contra estos cuadros de los piratas de César. ¿No crees que ya es demasiado tarde? Tongli sacó su gran espada del suelo y apuntó al rey Kile, que estaba no muy lejos, y respondió. El rey Kile ya ha llegado al borde del precipicio. Si sigue luchando, siente que no tendrá suficientes vidas si tiene 2 más. ¿Es que solo puede usar ese truco? El rey Kile luchaba en su corazón, y todavía tenía una última carta del triunfo. Al observar a los cuadros frente a él, el rey Kile desistió temporalmente de la idea. Si usaba ese truco, aunque no muriera, perdería décadas de vida. Dijo de mala gana. Además del reino de Kaili, también te entregamos la isla restante. Esa isla tiene minas de oro. Después de decir esto, el rey Kile no pudo evitar sentir dolor en su corazón. Lo siento, me niego. Mientras te maten, esas islas seguirán siendo nuestras. Tongli sonrió, levantó la espada gigante que tenía en la mano y la lanzó hacia el rey Kile. El rey Karl sabía que era imposible negociar con quienes tenía delante. Al ver la espada gigante que caía, decidió no esquivarla. Tongli supo de un vistazo que la otra parte quería usar el movimiento que acababa de herir gravemente a Crocodile. De repente, Tongli dejó de blandir la espada gigante que tenía en la mano, agarró el cuerpo del rey Kile con la otra mano y lo arrojó directamente al mar en la distancia. ¿No eres un consumidor de frutas del diablo? Entonces te arrojaré al mar y veré cómo usas tu habilidad. El rey Kile cayó hacia el mar tan rápido como un meteorito, y el rey Kile en el aire maldijo a Tongli en voz alta. El rey Kile tomó la espada larga que tenía en la mano y lanzó un poderoso corte volador hacia el mar que se encontraba debajo. El corte volador abrió un enorme espacio sobre el mar, dejando al descubierto el lecho marino. En el momento en que el rey Kile aterrizó, pisó el lecho marino y saltó fuera del mar a cientos de metros de profundidad. Gracias a su gran condición física, incluso corría rápido por el mar. Muere, gigante despreciable. Los ojos del rey Kile parecían estar llenos de ira, y la espada larga en su mano estaba envuelta en un color dominante y se convirtió en una espada negra para cortar a Dongli. La enorme espada larga en la mano de Dongli también estaba teñida con un color armado dominante, y chocó directamente con el atacante rey Kile. Pero en el momento de la colisión, el rey Kile supo que estaba equivocado. La poderosa fuerza provino de la gran espada de Dongli, golpeando directamente el cuerpo del rey Kile y abriendo un enorme barranco de más de 1000 metros en la llanura. El rey Kile salió del suelo con dificultad, su espalda estaba ensangrentada y su larga espada tenía grietas. Dongli blandió la espada larga con satisfacción. Era, sin duda, un arma robusta, fabricada por Vegapunk.
El rey Kile escupió un bocado de sangre, sintiendo que casi todos sus órganos se habían convertido en pasta de carne. Sabía que debía usar la conversión causal. Pero ahora estaba demasiado lejos de Dongli. Si era un oponente, la conversión causal debía usarse a menos de 10 metros del oponente. No había otra manera, solo podía transferir nuevamente sus propias heridas a los residentes del reino Kaili. En un edificio residencial en el reino Kaili, un residente de repente tuvo grandes cicatrices en su cuerpo, y sangre mezclada con órganos internos seguía saliendo de su boca y murió directamente. Solo me quedan 2 vidas. Parece que solo puedo usar ese truco. El rey Kile arrojó la espada larga que tenía grietas en la mano y sacó un cañón de señales que se disparó hacia el cielo. Inmediatamente después, los exploradores del reino de Kaili descubrieron la bengala roja intermitente en el cielo. La alarma sonó rápidamente en todo el reino de Kaili y todos los residentes fueron conducidos a la plaza por los soldados. El rey Kile sabía que debía esperar unos minutos más. Respiró hondo y volvió a luchar contra Dongli con el color de su arma dominando su cuerpo. Sin embargo, esta vez el rey Kile ya no luchó contra Dongli de frente, sino que utilizó su ventaja de velocidad para atraer constantemente a Dongli. Dongli se burló del rey Kile, quien se movía constantemente a su lado. Aunque se reconoce que el gigante es lento, eso no significa que no pueda cambiar. Dongli siguió pisando el suelo bajo sus pies, y en un instante apareció un gran hoyo en el suelo. Pero la figura de Dongli también desapareció y se teletransportó detrás del rey Kile. Aunque su velocidad de movimiento era muy lenta, su fuerza muscular era muy fuerte. Después de descubrir esto, César pidió deliberadamente a Dongli y Brocky que intentaran practicar el paso de la luna en los 6 estilos de la armada. Si pueden aprender el paso lunar, la velocidad del gigante en distancias cortas mejorará enormemente. Y Dongli y Brocky también aprendieron este movimiento como César esperaba. Aunque el suelo será aplastado directamente debido a la fuerza incontrolable, la velocidad es de hecho mucho más rápida. El rey Kile sintió el terrible aliento que venía de detrás de él, y rodó hacia un lado como un perro comiendo mierda, evitando apenas el corte de Dongli. El rey Kile estaba en peligro bajo la persecución de Dongli, pero usó la habilidad de la fruta para sobrevivir bajo la espada de Dongli. Cuando el rey Kile estaba a punto de colapsar, finalmente sintió el poder que venía del distante reino Kaili. En ese momento, innumerables residentes del reino Kaili fueron controlados por la fuerza por soldados en la enorme plaza. Hay docenas de plazas como esta en el reino de Kaili. Parece que la estatua del rey Kile, en el centro de la plaza, absorbe algo, y corrientes de energía púrpura fluyen hacia ella. Entonces, docenas de estatuas se reunieron en una poderosa energía y la inyectaron en el rey Kile. El rey Kile de repente brilló de color púrpura, sus pupilas fueron reemplazadas por una luz púrpura y su figura desapareció instantáneamente y apareció detrás de Dongli. El rey Kile pateó a Dongli con fuerza en la espalda, y el cuerpo de Dongli, que medía más de 20 metros de altura, fue pateado a miles de metros de distancia y cayó pesadamente al suelo. ¿Cómo es posible? Los rostros de los cuadros estaban conmocionados. No sabían qué le pasó a Kile que hizo que su fuerza fuera tan poderosa. El poder de la patada de ahora definitivamente no fue más débil que el del general. En ese momento, César, que estaba observando la batalla en el cielo, frunció el ceño al mirar al rey Kile que estaba abajo. Interesante, similar a la capacidad de sacrificio. Capítulo 127. Tos, tos, tos. Un sonido de tos salió del pozo y Dongli sacó su cuerpo del suelo con dificultad. Había una herida sangrienta detrás de él, que fue pateada por el rey Kile. Dongli seguía tosiendo sangre y su cuerpo temblaba un poco. Afortunadamente, Dongli era un gigante y tenía un cuerpo fuerte. Si se tratara de otros cuadros, habría sido difícil resistir este golpe. En ese momento, los ojos de Dongli se llenaron de asombro. Sintió como si Duque le hubiera dado una patada. En ese momento, los cuadros miraron al rey Kile, cuyas pupilas estaban llenas de luz púrpura, con una expresión solemne. Vi que el cuerpo del rey Kile comenzó a expandirse continuamente y aparecieron líneas moradas en su cuerpo. Su tamaño aumentó de más de 5 metros a casi 20. Este movimiento era la habilidad definitiva que el rey Kile había preparado durante 20 años. Para completar esta habilidad, el rey Kile primero colocó una enorme estatua de sí mismo que integraba el poder de la fruta de causa y efecto en el cuadrado. Luego utilizó docenas de enormes estatuas esparcidas por todo el reino de Kaili para crear continuamente relaciones causales con los residentes de todo el reino de Kaili. Si un día el rey Kayer se encuentra con un enemigo poderoso contra el que es difícil luchar, puede usar la habilidad de conversión causal para elegir a 3 personas para reemplazar su vida.
Y también puede extraer vitalidad de millones de residentes a través de la relación causal entre las dos partes. Esta es la vitalidad de millones de personas. Incluso si cada persona solo extrae una pizca de vitalidad, la cifra total es astronómica. Aunque extraer vitalidad acortará la vida de los residentes, él es su rey. Por el bien del reino de Kaili, ¿qué importa si reducen un poco su esperanza de vida, y el rey Kayer tendrá que pagar por ello durante décadas? Quizás después de usar este truco, morirá aquí. Pero aún así, tiene que matar a los cuadros de los piratas de César que tiene delante. Porque sabe que no tiene salida y debe matar a estos cuadros de los piratas de César hoy. De esta manera, aún podrá encontrar una manera de prolongar su vida y seguir viviendo, pero si no mata a los cuadros, perderá por completo la posibilidad de sobrevivir. El rey Kile sintió la poderosa fuerza en su cuerpo y se sintió invencible. Ahora su confianza estaba inflada. Él creía que incluso si el demonio César con una recompensa de más de 2.000 millones estuviera frente a él, podría derrotarlo. El rey Kile mostró una sonrisa sombría en su rostro, mirando a los cuadros no muy lejos con intenciones asesinas en sus ojos. Caixio y los demás también sabían que el hombre frente a ellos era completamente diferente al anterior. La fuerza actual del rey Kile era completamente diferente a la anterior. Al mirar al rey Kile que exudaba un aura poderosa, los cuadros se miraron entre sí y supieron que tenían que unir fuerzas. Y César no tenía intención de tomar medidas, aunque el rey Kile ahora era muy fuerte y su fuerza general había alcanzado al menos el nivel de un general o incluso de un general de élite. Pero César percibía que el poder del otro bando provenía del reino de Kaili. Este poder era muy débil, y César percibía que la vitalidad del rey Kile se agotaba rápidamente. Si César acertó, el rey Kile no podría conservar esta forma por mucho tiempo. Dada la velocidad con la que perdía su vitalidad, solo podría aguantar 10 minutos como máximo. El rey Kile saldría de este estado después de 10 minutos, pero ¿podrían sus cuadros sobrevivir 10 minutos en manos de su oponente? Brocky blandió el hacha gigante que tenía en la mano y atacó al rey Kile. La poderosa fuerza del hacha pareció cortarlo por la mitad, mientras hería a Longli. En ese momento, el rey Kile no era mucho más bajo que Brocky. Sus puños, envueltos en un aura poderosa y dominante, chocaron con Brocky. La colisión de los dos gigantes fue como un desastre natural. En un instante, aparecieron innumerables grietas en el suelo bajo sus pies, e incluso la isla entera comenzó a temblar levemente. Debes saber que la fuerza actual de Brocky definitivamente no es más débil que la de un general ordinario, pero en realidad estaba en desventaja en la colisión con el rey Kile. Con un estallido, el hacha gigante en la mano de Brocky fue derribada por el rey Kile y su cuerpo rápidamente retrocedió cientos de metros. Los nudillos de su mano derecha que sostenía el hacha habían sido destrozados por la enorme fuerza, y la sangre continuaba fluyendo de la herida desgarrada. Al ver este poder aterrador, los otros cuadros ya no miraron y comenzaron a atacar al gigante púrpura frente a ellos. Se abrió una brecha en el ataúd de bronce de Keril, y una mano delgada agarró la puerta y levantó el cuerpo. Era Lasor, el padre de Keril. El cuerpo de Akuma creció rápidamente hasta convertirse en un enorme tigre negro de decenas de metros de altura. Y lo que era diferente a antes era que aparecieron muchas líneas rojas en su cuerpo. Brocky sacó arrancó un trozo de tela de su ropa y lo envolvió alrededor de su mano derecha sangrante. Apretó los puños y continuó atacando al gigante púrpura que tenía frente a él. Lasor también blandió su famosa espada contra el rey Kile. El enorme tigre negro también abrió su boca ensangrentada y se abalanzó sobre el rey Kile. Al mirar al hombre, al cadáver y al tigre que lo atacaban, el rey Kile frunció el ceño pero no lo tomó en serio. No sintió una fuerte amenaza por parte de estas personas y no pudo evitar sentirse decepcionado. Pensé que los cuadros de los piratas de César eran muy fuertes, pero resulta que solo son así de fuertes. El rey Kile golpeó al tigre negro gigante que se abalanzó sobre él primero. Un puñetazo con gran poder golpeó la cabeza del enorme tigre, y Gouki solo sintió que sus ojos se nublaron y su enorme cuerpo en realidad voló hacia atrás. El enorme cuerpo golpeó el cuerpo de Brocky y lo dejó inconsciente directamente. Rasol blandió su espada hacia el rey Kile, y el rey Kile hizo forma de cuchillo con su mano y cortó directamente a Rasol. Rasol blandió una poderosa espada de energía y chocó con el rey Kile, y los dos no pudieron decir quién era el ganador por un tiempo. Pero Rasol no estaba en plenas condiciones después de todo, y fue ligeramente derrotado y finalmente noqueado. El rey Kile sonrió con suficiencia a los cuadros que fueron derribados frente a él. ¿Quieres que yo, rey Kile, me someta a ti solo con este tipo de poder? ¿Cuál es tu razón? Los puños del rey Kile estaban cubiertos con poderosos colores armados dominantes, y caminó paso a paso hacia Tigre Negro que yacía en el suelo y no podía levantarse debido a su mareo.
El rey Kile levantó el puño y estaba a punto de estrellarlo contra la cabeza de Tigre Negro. Si el golpe impacta, incluso si Gouki usa la fruta de la bestia mítica, su cabeza probablemente explotará. Capítulo 128. Justo cuando la cabeza de Akuma estaba a punto de convertirse en una bola de pasta. Una espada larga de color rojo sangre cortó el puño del rey Kile, pero solo lo bloqueó durante 0,5 segundos antes de ser derribada. Sin embargo, esos 0,5 segundos fueron suficientes. La tierra bajo Akuma y Broky se convirtió en arena, y esta los envolvió, alejándolos del alcance de su golpe. La arena en el aire continuó acumulándose junto a Kaixu, y apareció Cocodrilo con vendas en el pecho. Al mirar al poderoso cocodrilo gigante morado, que medía más de 20 metros de altura frente a él, también supo que él y su gente estaban en una gran crisis. El impulso del otro partido era más fuerte que el de cualquiera de ellos. Oye, no lo ocultes, usa toda tu fuerza rápidamente. Esta vez, si no nos lo tomamos en serio, probablemente este viejo nos matará aquí. No esperaba que un rey de un reino con poca reputación en el Nuevo Mundo tuviera realmente tanta fuerza. Crocodile tenía una mirada angustiada en su rostro y arrojó el cigarro que tenía en la mano. En ese momento, Dongli ayudó a Broky a levantarse. La herida detrás de Dongli había dejado de sangrar gracias a la poderosa vitalidad del gigante. Los dos se miraron, tomaron la gran espada y el hacha, y usaron el movimiento definitivo del gigante, Baguo, contra el gigante púrpura frente a ellos, que medía más de 20 metros de altura. Mientras ambos blandían sus armas, una poderosa onda de choque surgió de donde estaban. Al ver esta escena, los miembros de la tripulación de los piratas de César en el campo de batalla se escondieron de Dongli y su Baguo. Aquellos soldados aún no sabían lo que había pasado y se quedaron confundidos por un momento cuando vieron a los miembros de la tripulación de los piratas de César que se marchaban repentinamente. De repente, una onda de choque cilíndrica que parecía destruir el mundo vino desde frente a Dongli y Broky. La poderosa fuerza bombardeó al rey Kile, quien estaba envuelto en luz púrpura. En ese momento, incluso el rostro del rey Kile cambió drásticamente. Incluso el poder obtenido al integrar la vitalidad de millones de personas parecía insignificante ante Baguo. Su cuerpo gigante fue volado por la onda expansiva, y la vasta llanura fue instantáneamente destruida por la onda expansiva. Todas las vidas a lo largo del camino fueron destrozadas por la onda expansiva, y después de un largo tiempo, la onda expansiva se disipó gradualmente. Ante todos apareció un enorme barranco de cientos de metros de ancho que abarcaba la mitad de la isla. Pero lo más impactante fue el gigante que se mantuvo firme. En ese momento, toda la ropa y la armadura del rey Kile fueron destruidas por la onda expansiva. La piel de su cuerpo había sido desgastada por la onda expansiva, e incluso faltaba mucha carne y sangre en su cuerpo. Pero a pesar de que el rey Kile estaba tan gravemente herido, todavía se estaba recuperando a una velocidad visible a simple vista. Al mismo tiempo, los residentes bajo la estatua del reino de Kaili tenían obviamente más cabello blanco en sus cabellos. Al observar al rey Kile, cuyo cuerpo se recuperaba rápidamente en el barranco, los cuadros se apresuraron hacia adelante sin dudarlo para compensarlo. Kaixio una vez más entró en el estado fantasma, y el trueno en su mano destelló una luz escarlata y cortó directamente un corte volador rojo que tenía cientos de metros de largo. Cocodrilo apoyó la palma de la mano en el suelo, y este se convirtió en arena. Entonces, docenas de espadas del desierto atacaron al recuperado rey Kile. En ese momento, Akuma también sacudió su cerebro mareado y le rugió al rey Kile. El rugido que parecía del color del rey sacudió el alma del rey Kile, dejando el cerebro del rey Kile, que se estaba recuperando, vacío. Al inyectarse energía en Keril, el cuerpo de Rasol comenzó a engordar. El cuerpo seco se transformó en músculos fuertes, y Rasol recuperó su aspecto anterior a su muerte. Rasol asestó un poderoso tajo, mucho más potente que antes. Dos energías de espada, una roja y otra blanca, se entrelazaron con docenas de espadas del desierto y atacaron al rey Kile, cuyo cuerpo aún no se había recuperado. El horrible cuerpo del rey Kile, que aún no había desarrollado piel, fue cortado en 4 pedazos por las dos energías de espada, y luego innumerables espadas del desierto atacaron el cuerpo del rey Kile y lo golpearon hasta convertirlo en una pila de carne picada. Justo cuando todos pensaban que la otra parte finalmente había sido asesinada, el cuerpo del rey Kile comenzó a reorganizarse nuevamente. De manera similar, esto también significa que se ha aprovechado la última oportunidad de intercambio causal del rey Kile. Ahora al rey Kile solo le queda una última vida, y el recién resucitado rey Kile aún no ha despertado por completo. Justo ahora, el rugido de Gouki le dejó la mente en blanco. Si no hubiera usado instintivamente el intercambio causal, este grupo de personas lo habría matado. Maldita sea.
El rey Kile maldijo en su corazón. Ahora solo le queda una última vida. Si muere de nuevo, morirá de verdad. Al ver al rey Kile resucitar, los cuadros mostraron impotencia en sus rostros. Este tipo es realmente una cucaracha inmortal. Mátalo una vez y podrá resucitar. De esta manera, ¿cuándo terminará? En este momento, César en el cielo ha notado que el rey Kile es diferente de antes. Según la observación de César, cada vez que la otra parte usa esta habilidad de resurrección, parte de su fuerza física desaparecerá. Y ahora, después de que el rey Kile lo usó 3 veces, su propia fuerza física se ha agotado. En otras palabras, el rey Kile ha perdido la capacidad de revivir, y ahora toda la energía en el cuerpo del rey Kile es la energía vital de la gente del reino Kaili. Al ver al rey Kile que se ha recuperado nuevamente, los cuadros saben que deben seguir luchando con el otro partido. Pero en este momento, la fuerza física de los cuadros ha disminuido mucho y muchas batallas han cansado sus cuerpos. Mirando al rey Kile, que no tiene heridas en su cuerpo, todos no saben si podrán derrotarlo. Pero han descubierto los cambios en el rey Kile, aunque el cuerpo del rey Kile se ha recuperado completamente. Pero el cabello dorado que una vez parecía un león se ha vuelto gris, y la otra parte también parece un déficit. Aunque el oponente todavía estaba lleno de aura poderosa y energía vital, sentía que estaba muriendo. Aguanta un poco más, parece que el rival ya no puede aguantar más como lo esperaban los cuadros, el rey Kile se puso cada vez más ansioso a medida que sentía que la vitalidad de su cuerpo se agotaba constantemente. Ahora su fuerza física se ha agotado debido a la conversión de causa y efecto. Si no fuera por la poderosa vitalidad que le brindó el sacrificio, habría muerto hace mucho tiempo. Pero ha usado el poder del sacrificio durante demasiado tiempo. Si esto continúa, su vitalidad desaparecerá por completo. Solo puede aguantar 3 minutos como máximo. ¿Cómo podría derrotar a los cuadros que tiene delante en 3 minutos? Capítulo 129. En la actualidad, solo Akuma, Claire y Kaisu están en buenas condiciones entre los cuadros de los piratas de César. Tongli y Brock cayeron en un período de fatiga porque habían utilizado demasiada fuerza física. El cocodrilo también resultó gravemente herido y apenas pudo luchar. El más fuerte de los Kaisu es Rasol. Bajo el control de Claire, Rasol recuperó el 80% de su fuerza antes de morir. Como ex medallista de plata en el mar y espadachín de primer nivel, la fuerza de Rasol en su mejor momento definitivamente no era menor que la de cualquier general. La figura de Rasol chocaba constantemente con la del rey Kile. Aunque su fuerza actual no era menor que la del general, no pudo derrotarlo. Sintiendo que la vitalidad de su cuerpo se consumía rápidamente, el rey Kile se sintió cada vez más ansioso. El rey Kile sabía que debía terminar esta batalla rápidamente. No podía aguantar mucho más. Respiró profundamente y comenzó a reunir toda la energía vital de su cuerpo. La mano del rey Kile irradió una luz púrpura, y una bola de onda de energía formada enteramente por la vitalidad de los residentes del reino de Kairi fue emitida desde la mano del rey Kile. La onda de energía púrpura envolvió al instante la mitad de la isla. Esta fue la última habilidad del rey Kile. Una poderosa onda de energía púrpura salió volando de la mano del rey Kile, destruyendo todo a su paso. Sintiendo la enorme amenaza de la luz púrpura, los cuadros de los piratas de César lanzaron sus ataques más fuertes para resistir este ataque. César siguió lanzando cortes voladores escarlata, pero instantáneamente fue aplastado y convertido en escoria frente a la ola de energía púrpura. Rasol cargó y lanzó un corte blanco de 1000 metros de largo, pero solo pudo cortar una esquina de la onda de energía púrpura y luego regresó a su estado original. Tongli y Brock querían lograr otro dominio, pero su fuerza física no les permitió aprovecharlo. En ese momento, Akuma estaba debatiendo si usar ese movimiento para resistir el ataque del rey Kile. Justo cuando Akuma estaba a punto de usar su último movimiento oculto, una figura apareció frente a los cuadros. Esta persona era César. Al observar la poderosa onda de energía púrpura frente a él, César mostró interés en su rostro. César cerró su puño derecho y la armadura transparente del color de la armadura lo cubrió. Golpeó la poderosa onda de energía púrpura frente a él. En el momento en que el puño impactó contra ella, el puñetazo de César rompió en pedazos la onda de luz que nadie pudo resistir. La ola de energía púrpura se disipó gradualmente y apareció la figura del rey Kile. En este momento, el rey Kile cambió de 20 metros a 3 metros, y el tamaño de su cuerpo obviamente se redujo mucho. En ese momento, el cabello del rey Kile había cambiado del color dorado original a pálido. Su rostro estaba lleno de arrugas, y su cuerpo originalmente fuerte ahora se había convertido en un poste delgado, con el aspecto de un anciano de 70 u 80 años. Mirando al rey Kile, a quien le quedaba poca vitalidad, César sonrió con satisfacción.
Sí, todavía no está muerto. El rey Kyle se llenó de sentimientos encontrados mientras observaba cómo su ataque más fuerte era fácilmente bloqueado por el hombre frente a él. Finalmente supo lo que era un monstruo. Su ataque, condensado por la vitalidad de millones de personas, fue desbaratado por el oponente de un solo puñetazo. Hay una forma de vida tan poderosa en el mundo. Una existencia tan poderosa, la otra parte es el verdadero monstruo. Los ojos del rey Kyle reflejaban una mirada solitaria. Perdió esta batalla. A pesar de que utilizó la fruta de causa y efecto para aumentar su fuerza varias veces hasta el nivel de un general. Pero frente a este hombre, él todavía era tan ingenuo como un niño y fue derrotado fácilmente. Capitán César, ¿de verdad se molestó en venir aquí en persona? Caixu le dijo a César un poco avergonzado. Aunque el ataque del rey Kyle en ese momento fue realmente muy fuerte, César creía que incluso si no tomaba medidas, sus cuadros podrían bloquearlo. Porque aún había una persona equivocada. Para ser precisos, Gilon observaba desde el campo de batalla. Era Onglian. En el cielo, Onglian hinchó las mejillas y se enfurruñó. Justo cuando Onglian estaba a punto de atacar, César la detuvo. César no quería exponer a Onglian ahora, e incluso sin Onglian, Collier todavía tenía una marioneta de un héroe gigante que no había sido utilizado. Y también estaba la poderosa habilidad de Gouki, pero estas eran las cartas de triunfo del grupo pirata, por lo que era mejor no exponerlas. Y César también quería extraer la fruta del diablo del rey Kyle, por lo que decidió terminar la batalla él mismo. César se acercó al extremadamente delgado rey Kyle y lo dejó inconsciente. Mirando a los soldados del reino Kaili que estaban casi muertos en el campo de batalla, gritó en voz alta. Tu rey ha muerto, tú aún, ¿a qué te resistes? Unirse a nuestros piratas César es tu única forma de sobrevivir. Cuando los soldados del reino Kaili escucharon las palabras de César, sus mentes se estremecieron instantáneamente. Su rey ha muerto, ¿por qué siguen luchando estos soldados? Entonces, grandes grupos de soldados sobrevivientes se arrodillaron y decidieron rendirse. La batalla estaba ganada y César no pudo evitar suspirar mientras miraba la isla que había perdido casi toda su mitad. Aunque se trate de una existencia poco conocida en el Nuevo Mundo, puede tener una carta de triunfo muy poderosa. ¿Qué tan poderosas son las cartas de triunfo de esos viejos hombres fuertes? Pero esta batalla fue ganada por los piratas de César. Gracias a esta victoria, el número de islas bajo su mando aumentó de las 7 originales a 11. Al mismo tiempo, esta escena también fue vista por el nuevo Guanyao que la grabó. Esta batalla fue el primer disparo de los piratas de César en el Nuevo Mundo. Creo que, tras esta batalla, varios nuevos grupos de los piratas de César también obtendrán sus propias recompensas. César miró al rey Kyle, a quien le quedaba poca vitalidad, lo encerró con cadenas de piedra marina y dispuso que lo trataran en la enfermería. Cuando los piratas de César regresen, César podrá extraer la fruta Yin Jin del cuerpo del oponente. Después de la observación de ahora, César se atrevió a decir que este Yin Jin es definitivamente una fruta sobrehumana de primer nivel. Algunas de ellas están cerca del nivel conceptual y son definitivamente frutas del diablo de primera categoría. César miró a los cuadros heridos frente a él y una mala sonrisa apareció en su rostro. Ahora ya conoces los dragones y tigres agazapados ocultos en el Nuevo Mundo, ¿verdad? A varios cuadros antes no les importaba conquistar 7 islas, pero ahora deberían sentir que no se puede subestimar a nadie en el Nuevo Mundo. Después de escuchar lo que dijo César, Crocodile quiso decir algo duro, pero se contuvo después de mirar la herida en su pecho. Tongli y Brocky se rieron con desaprobación. Con la ayuda del equipo médico, los tripulantes heridos comenzaron a recibir tratamiento. Según las estadísticas, más de 300 miembros de la tripulación del grupo pirata de César murieron en esta batalla, pero más de 40.000 soldados del reino de Kaili fueron asesinados. Se podría decir que fue un auténtico combate cuerpo a cuerpo contra 100. César no estaba satisfecho con estos datos. En la batalla anterior, César pudo ver que aunque la fuerza de los miembros de su tripulación era mucho más fuerte que la del otro lado. Sin embargo, carecen de disciplina en las batallas grupales y no saben cómo cooperar para beneficio mutuo. Si la tripulación cooperara mejor, sin mencionar a las 300 personas, se estima que no habría ni 100 bajas. Actualmente, los piratas de César tienen 11 islas bajo su mando, y esas 7 islas están afortunadamente muy cerca de Dressrosa. La tripulación del primer escuadrón es suficiente para navegar rápidamente entre varias islas con facilidad. Sin embargo, el reino de Kaili está compuesto por 4 archipiélagos, y está lejos de Dressrosa, por lo que un escuadrón debe estar estacionado aquí. César miró a los cuadros detrás de él y no sabía a quién elegir como el nuevo presidente del reino de Kaili.
Mientras César estaba ocupado recuperando el reino de Kaili, un gran acontecimiento estaba ocurriendo en el país de Wano. Capítulo 130. El país de Wano, ubicado en el Nuevo Mundo, es un país cerrado que nunca da la bienvenida a extranjeros, no se une al gobierno mundial y ni siquiera los barcos de guerra pueden ingresar. Los habitantes de este país están acostumbrados a usar kimonos de estilo antiguo japonés, a comunicarse con los demás en un tono más tradicional y a llamar samuráis a los espadachines con altas habilidades en artes marciales. El líder máximo del país de Wano se llama Shogun, y el líder máximo de la región se llama Daimyo. También es la ciudad natal de Dragon Slayer Ryoma, quien es un héroe del país de Wano, y su espada Autumn Butter también es elogiada como un tesoro nacional por el país de Wano. El país de Wano ha sido gobernado por la familia Kozuki desde tiempos antiguos. La familia Kozuki también es conocida como la familia de los canteros. Es una familia meritoria que inscribió textos históricos en el pasado y también sabe interpretar los caracteres antiguos de dichos textos. La familia Kozuki está atendida por las 5 familias Daimyo de Tianjie, Shimotsuki, Fuyue, Ugetsuki y Kurotan. En este momento, en una mansión en el país de Wano. ¿Estás listo, Muchan? En la habitación secreta subterránea, una mujer fea se arrodilló frente a un hombre bajito de pelo morado. Eran Kurozuki Orochi y Kurozuki Muchan. No se preocupe, Lord Orochi, definitivamente completaré este plan. Kurozuki Orochi asintió con satisfacción, con una sonrisa feroz en su rostro. Espera al clan Kozuki. Yo, Kurozuki Orochi, vengaré el odio entre tú y mi familia Kurozuki. El país de Wano acabará en mis manos. Kozuki Sukiyaki, que se encontraba en la mansión del Shogun durante unos días debido a una grave enfermedad, de repente pareció transmitir una orden a los daimyo de otras regiones. Al convocar a todos a la capital de las flores para una reunión, se vio a Kozuki Sukiyaki sentado en el primer asiento del salón, luciendo un poco débil y pálido. Con la llegada de varios daimyo, Kozuki Sukiyaki, que estaba sentado en el primer asiento, aplaudió para callar a la gente que estaba haciendo ruidos abajo. Hola a todos, siento que últimamente tengo algunos problemas de salud. Durante este tiempo, Orochi servirá como general interino de nuestro país de Wano. Al escuchar lo que dijo Kozuki Sukiyaki, los daimyo de otras regiones hablaron para expresar su desacuerdo. Kozuki Sukiyaki, ¿no estás senil? Ese tipo es solo uno de tus súbditos. ¿Estás dispuesto a cederle tu puesto a ese tal Kurozumi Orochi? Mirando a los daimyo que estaban abajo y que no estaban de acuerdo, Kozuki Sukiyaki mostró una mirada firme en su rostro. Mis palabras son órdenes. Soy el general de este país. Bajo la dura actitud de Kozuki Sukiyaki, incluso si el daimyo se opusiera, sería inútil. Con el final de esta reunión, Kurozumi Orochi se convirtió con éxito en el general interino del país de Wano. Kozuki Sukiyaki regresó a su mansión, donde Kurozumi Orochi había estado esperando durante mucho tiempo. El rostro de Kozuki Sukiyaki cambió y volvió a adoptar la apariencia de Kurozumi Musin. Mi señor, he cumplido con lo que me pidió. Ahora es usted el general interino del país de Wano. Al escuchar el informe de sus subordinados, Kurozumi Orochi sonrió con satisfacción. Bien hecho, Musin. No te trataré injustamente cuando sea general. Mi señor, solo recuerde el odio entre nuestro clan Kurozumi y el clan Kozuki. No te preocupes, cambiaré el nombre del país de Wano. De ahora en adelante, el general del país de Wano solo podrá llamarse Kurozumi. Pero, mi señor, actualmente no podemos luchar contra los daimyo de otras regiones con nuestra fuerza. La fuerza de sus guerreros es muy grande. Es posible que necesitemos alguna ayuda extranjera. ¿Qué opinas, Musin? Mi señor, he vivido fuera del país de Wano durante mucho tiempo, escuché que hay un poderoso grupo pirata en el mar no muy lejos del país de Wano, llamado los Piratas de las Bestias. Su capitán, Kaido, es una existencia muy poderosa, y el otro grupo pirata está muy corto de dinero ahora mismo. Y nuestro país de Wano tiene ricos recursos de piedra marina, y la piedra marina vale 1000 monedas de oro en el mundo exterior. Si podemos usar esto para cooperar con Kaido y dejar que nos ayude a lidiar con los samuráis en el país de Wano, debe ser un trato beneficioso para todos. Después de escuchar las palabras de Kurozumi Muchan, Kurozumi Orochi también comenzó a pensar. Aún comprende perfectamente su propia fuerza. Él y los restos de su clan Kurozumi no pueden luchar contra los samuráis del país de Wano. En la actualidad, la forma más rápida de dominar el país de Wano es encontrar una poderosa ayuda extranjera. Si Kaido, la bestia, realmente puede convertirse en su aliado, cree que no necesita acumular fuerza durante décadas. Puede convertirse rápidamente en el nuevo general del país de Wano a través de la fuerza militar de Kaido, pero todo realmente irá tan bien como piensan.
Está bien, entonces Muchan, dime la ubicación de la otra parte, e inmediatamente enviaré a alguien a los piratas de las bestias para negociar con Kaido. Juzge. Es el señor Orochi. Después de explicar los asuntos de Kaido, Orochi llegó a otra habitación secreta. En ese momento, un hombre atado con gruesas cadenas de hierro en el frío suelo de la habitación secreta retorcía su cuerpo constantemente. Este hombre era el verdadero general del país de Wano, Kozuki Sukiyaki, y Orochi le sacó el trapo de la boca. Sin ser bloqueado por su boca, Kozuki Sukiyaki maldijo a Kurozumi Orochi frente a él. Orochi, chico despreciable, ¿qué carajo quieres hacer? Jajaja, ahora soy el general interino del país de Wano, y pronto me convertiré en el general del país de Wano. Para entonces, su clan Kozuki ya no existirá, y mi clan Kurozumi se convertirá en el nuevo amo del país de Wano. En realidad eres el remanente del clan Kurozumi. Kozuki Sukiyaki gritó en estado de shock, y solo entonces Kozuki Sukiyaki supo la verdadera identidad de Orochi. Así es, he trabajado duro durante tantos años solo para este momento, destruiré a tu clan Kozuki y al país de Wano. En el futuro, el país de Wano será el país de nuestro clan Kurozumi. Kozuki Sukiyaki estaba tan enojado con Orochi que su rostro se puso rojo y su cuello se volvió grueso, pero no tenía forma de lidiar con eso. Ahora la familia Kurozumi se ha rebelado. Según el plan, Kurozumi Orochi y Kurozumi Murasaki asesinarán en secreto al general Kozuki Sukiyaki, y Kurozumi Orochi se convertirá en el gobernante. Unos días después, un hombre con túnica samurái llegó a la base de los piratas de las bestias. Este hombre era miembro de la familia Kurozumi. Sin embargo, el otro grupo fue interceptado por los esbirros de los piratas de las bestias. Fue descubierto por la patrulla de los piratas de las bestias antes de que desembarcara en el lugar. Espera un minuto, estoy aquí para encontrar al capitán de los piratas de las bestias, Kaido, y soy el general del país de Wano. Pero a la tripulación de Kaido no le importó la identidad del otro grupo. En ese momento, un hombre con una máscara negra, que parecía el uniforme de un guardia de prisión, descendió del cielo y apareció frente a los secuaces. Este hombre es el futuro líder de los 3 desastres de los piratas de las bestias, el desastre de la llama Jin. Cuando Jin escuchó la palabra familiar país Wano, recordó que había escuchado la historia de ese país de su gente allí. Parece tener algo que ver con el antiguo reino de Joy-Boy y otros, por lo que voló del cielo cuando pensó en esto. Varios secuaces de los piratas de las bestias inmediatamente saludaron respetuosamente cuando vieron a Jin. Jin asintió y dijo: «Dejadme a este tipo». Los secuaces no se atrevieron a negarse y asintieron, e inmediatamente entregaron al hombre que estaba atado con cuerdas a Jin. Jin se convirtió en un enorme pterosaurio y agarró al hombre con una garra y lo llevó al campamento base de los piratas de la bestia. Después de un rato, Jin agarró al hombre y llegó a una tienda de campaña con una decoración muy sencilla pero inusualmente grande. Antes de entrar a la tienda, vi a la famosa bestia Kaido bebiendo vino a grandes tragos. Kaido podía ver lágrimas en sus ojos y seguía murmurando para sí mismo: «Maldito César, la tasa de fracaso de la fruta del diablo artificial que me vendiste es muy alta. Maldita sea, tendré que negociar la próxima vez». Jin esperó hasta que Kaido terminara de llorar y desahogarse antes de entrar a la tienda. Kaido se alegró cuando vio venir a Jin. «Jin, estás aquí, ven y bebe conmigo». «No, hermano Kaido, este tipo es un poco raro, lo traje aquí a propósito». Jin arrojó al hombre que fingía estar muerto frente a Kaido. El hombre abrió los ojos temblando y vio una criatura aterradora, como una pequeña montaña, frente a él. No pudo controlar todo su cuerpo y empezó a temblar. Nunca había visto un monstruo tan poderoso y aterrador. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que merezca mi atención en este tipo, aparte de que viste de forma un poco extraña? Este tipo dijo que era del país de Wano. ¿País de Wano? Kaido recuperó la memoria y finalmente encontró algunas noticias sobre el país de Wano. ¿Te refieres al país dorado de puertas cerradas? Sí, así es el país de Wano. Kaido miró al hombre frente a él con sus grandes ojos como un balde y preguntó: «Oye, ¿de qué quieres hablar conmigo? No recuerdo ninguna relación entre el país de Wano y yo». El hombre tembló y dijo: «Señor Kaido, soy miembro del clan Kurozumi». Y el hombre tembló y comenzó a hablar sobre su identidad y el propósito de su visita. «Oh, eso significa que Kurozumi Orochi quiere formar una alianza conmigo, así es». El hombre miró a Kaido con esperanza. Si la otra parte accedía, podría regresar con vida. Solo si puede regresar con vida, la riqueza y la gloria que Lord Orochi le prometió llegarán. Interesante, enviaré a alguien para discutirlo en detalle, esto es para ti. Kaido le lanzó un Denden Mushi al hombre y lo dejó ir. Después de que el hombre se fue, Kaido le dijo a Jin que estaba a su lado:
Jin, ¿crees que el país de Wano es adecuado para que construyamos una fábrica de armas y...? Capítulo 131. Sin embargo, en comparación con el evento desconocido en el país de Wano, otro evento atrajo la atención de la gente. Vi las gaviotas de los carteles en el cielo distribuyendo constantemente los periódicos del día y los pedidos de recompensas a todas partes del mundo. Cuando la gente vio la información en el periódico, se quedó impactada. En el periódico, se mencionaba que la mitad de una isla extensa había sido destruida. El campo de batalla estaba lleno de cadáveres, y lo más llamativo era el enorme barranco que atravesaba la mitad de la isla. Ayer, el reino Kaili, que no es pequeño en el Nuevo Mundo, fue derrotado por las divisiones 2, 3, 4 y 5 de los piratas de César. Los cuadros de los piratas de César demostraron su fuerza. Según los rumores, los piratas de César han establecido divisiones de la 1 a la 6. Los cuadros de estos piratas de César tuvieron una feroz batalla con el rey Kile, y finalmente el rey Kile fue derrotado por los cuadros de los piratas de César. Debes saber que el rey Kile también es una figura muy conocida en el Nuevo Mundo. Aunque no sea tan bueno como esos monstruos del mar, también puede navegar libremente por el Nuevo Mundo. Debes saber que el rey Kile puede sobrevivir al asesinato del gobierno mundial, por lo que su fuerza no debe subestimarse. Antes de eso, había luchado contra un gran pirata con una recompensa de más de 1.000 millones, por lo que definitivamente no es un debilucho. Y ahora fue derrotado por los cuadros de los piratas de César, y el periódico no mencionó el movimiento final de César. La razón es muy sencilla, porque esto es lo que César le dijo específicamente a Morgans. El propósito de esta batalla es principalmente dejar que sus cuadros muestren sus caras, porque en esta batalla, los nuevos cuadros de los piratas de César también fueron recompensados por la armada. Tony y Brocky no aumentaron sus recompensas, después de todo, sus recompensas ya eran muy altas. Claire fue recompensada con 400 millones de baileys, y el capitán del cuarto equipo, Kaixiu, también era muy conocido. El oponente ya era famoso y la recompensa esta vez fue de hasta 450 millones de baileys. La recompensa de Crocodile se incrementó directamente de 40 millones de baileys a 200 millones de baileys. A Akuma también se le ofreció una recompensa de 150 millones de baileys. Pero en realidad, faltaba una persona en esta batalla. El capitán de la sexta división, Luke. Debido a que fue enviado por el duque a investigar algo, hace unos días, se descubrió una extraña isla a cientos de millas al sur de Dressrosa. Fue una isla que apareció de repente, una isla que nunca había aparecido antes en el mapa marino. El duque no podía quedarse de brazos cruzados cuando una isla tan desconocida apareció en el malvado territorio de su grupo pirata, por lo que envió a Luke a investigar. De todos modos, a Luke le habían ofrecido anteriormente una recompensa de más de 300 millones de baileys, por lo que no necesitaba presentarse. Justo cuando César estaba lidiando con el reino Kairi, el Denden Mushi de Luke lo llamó de repente. Oye, Luke, ¿qué pasa? Capitán, necesitamos rescate, hay monstruos en la isla. César escuchó los gritos de Luke, y luego Luke gimió y continuó luchando contra el monstruo desconocido. Con el estallido de la colisión de carne, el Denden Mushi pareció dañarse y la conexión se rompió. La cara de César se puso fea después de recibir el Denden Mushi de Luke. Como pirata con una recompensa de 300 millones, Luke también es tan poderoso como vicealmirante del cuartel general de la Armada. Incluso en el Nuevo Mundo, basta con navegar sin obstáculos y no verse amenazado por el clima natural. Pero ahora parece que el otro grupo debería haberse topado con criaturas poderosas. César acudió primero a varios grupos. Envíen a uno de ustedes para enviar al rey Kile a nuestro laboratorio en Dressrosa, y dejen que Vegapunk extraiga su fruta del diablo. Tengo que ir a esa isla desconocida. Luke y su sexta división están en peligro. Después de decir eso, César voló hacia el cielo y se convirtió en una luz púrpura, corriendo rápidamente hacia la misteriosa isla. En ese momento, César tuvo un mal presentimiento. Su sexta división llevaba establecida menos de un mes. ¿Sería posible que fuera aniquilada por este accidente? Está bien que esos miembros de la tripulación mueran, pero Luke, ese tipo, no debe morir. Pensando en esto, César voló unos puntos más rápido. En ese momento, Luke luchaba contra cientos de criaturas de aspecto extraño en una isla mediana. Mientras miraba a los miembros de su equipo morir uno por uno frente a él, Luke rugió de mala gana. Pero rodeado de cientos de monstruos, incluso si Luke hizo su mejor esfuerzo, no pudo liberarse y solo pudo ver a los miembros de su equipo morir uno por uno frente a él. La ira en los ojos de Luke se hizo cada vez más intensa y finalmente estalló como una erupción volcánica.
A Luke le creció pelo blanco plateado por todo el cuerpo y un aterrador simio gigante con un tamaño corporal de 30 metros apareció en la isla y luchó con cientos de monstruos. Capítulo 132. 3 horas después, César finalmente llegó a la misteriosa isla. Cuando llegó a la isla, César vio un aterrador simio gigante cubierto de cicatrices luchando contra cientos de monstruos que parecían lagartos. El simio gigante agarró el cuerpo de un lagarto y lo partió por la mitad, pero esta aterradora escena no asustó a los monstruos, sino que los hizo más violentos. En ese momento, la mayoría de los 1000 miembros de la sexta división se habían perdido, y solo 300 o 400 miembros de la tripulación se reunieron para resistir continuamente el ataque del monstruo lagarto. El monstruo lagarto medía unos 7 u 8 metros de altura y más de 15 metros de longitud. Estaba cubierto de escamas verdes y poseía una defensa muy fuerte. Además, de su boca manaba saliva corrosiva. Al ver que la situación era tan urgente, César cayó directamente del cielo como un meteorito púrpura, y luego una llama de gas caliente envolvió instantáneamente toda la isla. Bajo las llamas abrasadoras, los monstruos lagarto gritaban, pero era solo un grito. Al observar a los lagartos aún animados, César supo que la temperatura alta era inútil contra tales monstruos, por lo que solo podía usar este truco. De repente, un aura poderosa y dominante brotó del cuerpo de César, y el aura poderosa y dominante llenó toda la isla, y un rayo de color púrpura oscuro destelló en el aire. Esos monstruos lagartos solo sintieron que sus cabezas fueron golpeadas por un martillo pesado, y todos los monstruos quedaron atónitos por esta poderosa aura dominante. Sin embargo, esta aura estaba controlada por César, quien evitó deliberadamente a sus subordinados. Al ver que los monstruos lagarto dejaban de atacar, muchos tripulantes sintieron alivio. Pero el simio gigante blanco plateado en el que se convirtió Luke todavía no se detuvo y continuó masacrando a esos monstruos lagarto que aún estaban en pie como si no tuviera razón. César frunció el ceño al ver a Luke con los ojos rojos. Para entonces, Luke había crecido de 30 metros a casi 50 metros. Y con la pérdida de la razón, el tamaño del mono gigante seguía aumentando. ¿Es este el despertar de la fruta del diablo? César murmuró para sí mismo con incertidumbre, pero fuera o no el despertar de la fruta del diablo, ya no podía dejar que Luke se volviera loco. La figura de César brilló y al instante se colocó frente al simio gigante. Al ver aparecer una figura, Luke blandió su largo brazo como un machacador y le propinó un fuerte puñetazo. Pero Luke, que había perdido la razón, ya no podía usar la dominación de color armada. Este puñetazo atravesó el cuerpo de César sin causarle daño alguno. Mirando al simio gigante frente a él que había perdido la cabeza y seguía golpeándolo, César pateó la cabeza del simio gigante directamente. La poderosa fuerza lanzó la cabeza del simio gigante al barro. Tras recibir la patada de César, el cuerpo del simio gigante se detuvo. Justo cuando César pensó que había resuelto el problema del oponente, el cuerpo del simio gigante se volvió un poco más grande nuevamente. De repente sacó la cabeza del barro y continuó atacando a César. Al observar al simio gigante frente a él, con varios dientes faltantes pero aún con ojos escarlata, Kaido frunció el ceño. Se preguntó si realmente caería en el despertar de la fruta del diablo. El despertar de la fruta del diablo es un campo al que solo se puede llegar después de que el usuario de la habilidad haya desarrollado su fruta del diablo a un alto grado. Después del despertar de la fruta del diablo de tipo animal, su capacidad de recuperación aumentará enormemente, aparecerán llamas negras en el cuerpo y también dominará la característica más fuerte del propio animal. Pero si el despertar falla, perderá su sabiduría y se convertirá en una bestia, como las bestias carceleras en la futura prisión submarina. Mirando al loco simio gigante frente a él, Kaido no sabía si la otra parte podría sobrevivir al despertar de la fruta de tipo animal. Pero, dada la situación, tuvo que luchar contra el otro bando. César, con sus puños y su arrogancia, comenzó un combate cuerpo a cuerpo con el simio gigante blanco plateado. De hecho, fue una paliza unilateral. El simio gigante quedaba inconsciente cada vez, y su enorme cuerpo abría profundos hoyos en esta isla desolada. Las heridas continuaron apareciendo en el cuerpo del simio gigante, y docenas de huesos estaban rotos, pero la capacidad de recuperación de Luke ahora era muy anormal. ¿Podía seguir atacando a César cuando se ponía de pie? Sintiendo la creciente fuerza de su oponente, César no estaba nada contento. No sabía si su oponente sobreviviría al despertar de la fruta del diablo. Al mismo tiempo, también se estaba librando una batalla en el corazón de Lucas. Luke sintió que ahora era como un barco solitario en el mar, constantemente arrastrado por el viento y las olas, como si fuera a perder completamente el conocimiento y convertirse en esclavo de la naturaleza al siguiente momento.
De repente, muchos recuerdos le asaltaron la mente. Eran historias con sus compañeros de tripulación. Habían vivido innumerables aventuras y finalmente habían llegado al nuevo mundo. Pero todos sus compañeros fueron asesinados por ese viejo, y solo él sobrevivió. Si se convirtiera en una bestia y perdiera la memoria ahora, ¿qué debería hacer? Vengar a sus compañeros. Finalmente, las figuras de César y los demás surgieron en la mente de Lucas. Aunque hacía mucho tiempo que no estaban juntos, percibió la compañía del capitán y los cuadros. No podía morir todavía. César descubrió que los ojos del simio gigante comenzaron a aclararse y la luz roja en sus ojos desapareció por completo. El simio gigante ya no lanzó un ataque, sino que permaneció inmóvil en el suelo, y luego vio que el enorme cuerpo del simio gigante comenzó a encogerse rápidamente. La figura de Luke emergió en una nube de llamas negras. Luke ahora mide unos 10 metros de alto, y los músculos de sus 3 brazos se han vuelto más suaves, pero sus puños son el doble de grandes que antes y sus brazos son como 2 enormes martillos. Todo su cuerpo está cubierto de pelaje blanco plateado, pero no tiene pelo en el pecho, lo que revela unos fuertes músculos pectorales y abdominales. La nube de llamas negras envolvió el cuerpo de Luke, y todo su cuerpo exudaba un impulso poderoso. Luke abrió lentamente los ojos y sintió su nuevo poder y se emocionó. Con este nivel de poder, ¿finalmente tengo el poder de vengarme? César estaba sinceramente feliz por Luke. Ahora que Luke ha despertado a la fruta del diablo, su fuerza ha ascendido directamente del nivel de vicealmirante al de un general común. Pero antes de que César y Lucas pudieran hablar mucho, toda la isla comenzó a temblar violentamente. A medida que la delgada isla, que parecía una hoja, seguía temblando, las rocas de la isla comenzaron a desprenderse, dejando al descubierto las enormes escamas verdes que había debajo. Entonces una enorme cabeza de lagarto asomó del mar, y César descubrió que la isla era en realidad el cuerpo de un monstruo lagarto, y esos pequeños monstruos lagarto eran los hijos de la otra parte. Al ver esta escena, el rostro de César se puso rígido. La parte trasera de este monstruo, expuesta sobre el mar, mide más de 5 kilómetros, y su tamaño bajo el agua es aún mayor. ¿Qué clase de monstruo es este? Capítulo 133. ¿Por qué sigues ahí parado? Vuelve al barco. César gritó a los miembros de la tripulación supervivientes. Los tripulantes solo se dieron cuenta de su situación en ese momento. Quedaron impactados por la enorme cabeza del monstruo, tan grande como una montaña. No se dieron cuenta hasta que escucharon las palabras de César y corrieron hacia el barco pirata atracado en la orilla. La bestia gigante parecía no estar completamente despierta en ese momento y sus ojos estaban un poco borrosos. Esta vez solo les dio a los tripulantes la oportunidad de escapar. Ahora deseaban tener más piernas y corrieron hacia el barco a toda prisa. El gigante lagarto sacudió su cerebro mareado y se dio cuenta de lo que sucedió. Justo ahora, sintió como si otras bestias lo atacaran en la espalda, por lo que se despertó. Giró la cabeza y miró la situación a su espalda, y vio que el grupo de lagartijas que había criado antes estaba casi muerto. Al ver esta escena, la bestia gigante lagarto no pudo evitar dejar escapar un rugido. Sus ojos estaban llenos de ira y sus grandes ojos seguían mirando hacia su espalda para encontrar al culpable. Solo entonces notó a los 2 seres parecidos a hormigas en su espalda. De hecho, los humanos no se diferenciaban de las hormigas comparados con él. Habían pasado algunos minutos y toda la tripulación de la sexta división había abandonado el lomo del monstruo siguiendo las instrucciones de César y se había alejado de allí. En ese momento, solo César y Lucas quedaron a lomos del monstruo. La bestia gigante los miró con miedo en los ojos. El gorila de aspecto extraño estaba bien, pero la vitalidad de la hormiga con cuernos era incluso más fuerte que él. En ese momento, César también observaba a este enorme monstruo. El otro grupo era diferente de los pequeños monstruos lagarto que tenía a su espalda. La cabeza del lagarto, con forma de montaña, tenía un solo cuerno, y un rayo azul lo envolvía tenuemente. Su aspecto era especial y no parecía el de un rey marino común y corriente. De repente, César vio una vaga marca en la frente del lagarto. César le preguntó a Lucas, que estaba a su lado, con incertidumbre. Oye, Luke, ¿ves una marca similar a la marca del dragón volador de los 9 cielos de los dragones celestiales en la cabeza de este monstruo? ¿Cabeza de lagarto? Luke también observó cuidadosamente en ese momento, y vio que había una marca similar a la marca de pezuña del dragón volador de 9 cielos de los dragones celestiales en la frente del lagarto. Sin embargo, la marca estaba cubierta de muchas cosas, como percebes, y se veía muy borrosa. Si César no hubiera observado con atención, no la habría encontrado. Capitán, ahora que lo dice, parece muy similar. Tras escuchar las palabras de Luke, César sintió que la marca que observaba en ese momento se volvía cada vez más interesante.
¿Tendría este monstruo algo que ver con los dragones celestiales? Sin embargo, César no podía comunicarse con la bestia gigante que tenía frente a él. Después de todo, él poseía la habilidad de la fruta natural, no la de un usuario común de la misma. Sin embargo, los ojos del lagarto gigante estaban llenos de ira en ese momento. Aunque las dos personas frente a él no eran fáciles de percibir, el odio por matar a su hijo era irreconciliable. Y había estado desenfrenado en este mar durante cientos de años, pero eran solo dos criaturas parecidas a hormigas. Un rayo azul comenzó a destellar en el cuerno de la cabeza del lagarto, y luego una poderosa columna de rayos de corriente eléctrica salió disparada desde el cuerno del otro lado, disparándose hacia César y Luke en su espalda. Sintiendo el poderoso poder contenido en el rayo, Luke mostró una expresión ansiosa en su rostro, pero César no lo pensó así. Porque este ataque de energía ordinario no puede hacerle ningún daño. Después de todo, como usuario de la fruta de gas, este nivel de ataque puede evitarse naturalmente mediante la elementalización. Luke miró la columna de relámpagos azules y levantó el puño. Sus largos brazos, cubiertos con poderosas armas de color, chocaron contra la columna de relámpagos azules disparada por el monstruo. Al lanzar los puños, se produjo una escena impactante. Los puños de Luke irradiaban un poder sin igual, y comenzaron a aparecer ondas en el espacio. La poderosa fuerza parecía capaz de destruirlo todo. Sí, la característica que Luke adquirió tras despertar la fruta del diablo era poder, puro poder. Si la fuerza de Luke ahora está al nivel de un general ordinario, entonces su fuerza definitivamente ha alcanzado el nivel de un general de élite. Bajo este golpe, la espesa columna de rayos fue golpeada directamente en chispas eléctricas azules por todo el cielo. Y los puños de Luke todavía no mostraban signos de detenerse y rápidamente golpearon al gigante. Las pupilas del enorme monstruo lagarto se encogieron violentamente. Aunque era muy grande, no era bueno luchando. El método de descarga de hace un momento era su único ataque especial. El monstruo tenía miedo. Cerró los ojos como si quisiera recibir el golpe con su piel gruesa. Luke miró al monstruo lagarto frente a él esperando ser derrotado y de repente perdió la idea de seguir atacando. Lo que quería era un ser que pudiera demostrar su fuerza, no un gran tonto que estuviera dispuesto a esperar la muerte. Lucas no continuó golpeando con el puño y se giró hacia el lado de César. El monstruo cerró los ojos y esperó un minuto sin sentir ningún dolor, y abrió sus grandes ojos con algunas dudas. Vio a Lucas y a César con algunas sonrisas en sus caras, como si se estuvieran riendo de él. Él giró la cara avergonzado, sin mencionar que el monstruo lagarto frente a él era bastante humano y completamente diferente a sus hijos. Al ver que Luke y Caesar no tenían intención de seguir atacando, el monstruo lagarto se sintió aliviado y de repente sus grandes ojos miraron en secreto a Caesar y Luke. Los pequeños movimientos del oponente se magnificaban cientos de veces a los ojos de Luke y Caesar, y era difícil pasar desapercibidos. Al ver al enorme lagarto que tenían delante, ambos se sintieron un poco raros. ¿Cómo era posible que este tipo se pareciera a un husky? Al mirar al enorme lagarto que tenían frente a ellos, César sintió cada vez más curiosidad por los secretos de la otra parte. César se acercó a la cabeza del otro y comenzó a estudiarla con atención. Tras su observación, la marca en la cabeza del otro era, efectivamente, la huella del dragón volador de los 9 cielos. En otras palabras, el monstruo frente a él definitivamente tiene alguna relación con la gente de Tianlong. Al sentir que César se estaba controlando, el monstruo no se atrevió a moverse sin decirle una palabra. El monstruo de hace un momento lo hacía difícil de controlar, así que qué terrible debía ser este que parecía más fuerte. De repente, César encontró algo parecido a un edificio artificial en el cuerpo de la otra parte. Había un bulto en la parte posterior de la cabeza del monstruo que brillaba con una luz metálica. Aunque parecía de 20 a 30 metros, en realidad era muy discreto para este monstruo. Después de todo, la cabeza de la otra parte sola tenía más de 1000 metros de largo, y este pequeño bulto no era nada en el cuerpo de la otra parte. César se acercó al búnker metálico y lo observó con atención. Pudo confirmar que ese bulto no pertenecía al monstruo. César observó atentamente el búnker metálico. Tras varias vueltas, César finalmente encontró la entrada en un lugar oculto. Sin embargo, la entrada era una puerta de metal bien cerrada con algo así como una cerradura en la parte superior, pero parecía dañada. La puerta metálica estaba cubierta de gruesos percebes y arrecifes. César pateó la puerta metálica que tenía delante. La poderosa fuerza solo hizo una pequeña abolladura en la puerta. César frunció el ceño al mirar la puerta metálica frente a él, que solo era una pequeña abolladura. Capítulo 134.
Sin embargo, al ver la grieta en la puerta bien cerrada debido a su patada, la figura de César se convirtió en humo de gas púrpura y perforó la puerta de metal. Después de entrar al edificio de metal, César descubrió que ese lugar era en realidad una sala de control similar a una sala de comando y operaciones. Aquí hay un salón de plenos muy grande y una pantalla enorme para ver la escena exterior. Al ver esta pantalla, César supo que no solo el nivel de tecnología aquí es muy alto, sino que también todavía se mantiene la electricidad. Sí, es electricidad. Al ver la luz indicadora parpadeando en el pasillo, César supo que había llegado a un lugar increíble. Después de entrar a la sala de conferencias, vio a primera vista una proyección holográfica, que era la proyección de cuerpo completo del monstruo lagarto. César descubrió que este monstruo lagarto no era un organismo completo. Su cuerpo estaba reemplazado por un denso metal y albergaba enormes cámaras de almacenamiento en su interior. En otras palabras, este monstruo lagarto fue creado utilizando biotecnología y tecnología humana artificial. César descubrió que en el suelo había muchos huesos negros, todos ellos restos humanos, y parecían haber sido quemados por un poderoso rayo. César descubrió que había muchas otras habitaciones en este enorme edificio. Era una base enorme, bien organizada, como un edificio de oficinas. Si estaba tan bien conservado, ¿por qué ocurrió un accidente? César no pudo evitar sentir curiosidad. En una lujosa sala de conferencias, había un escritorio enorme. Sobre él había documentos hechos de materiales especiales, y la mayor parte del texto se conservaba. Parecía información. Desafortunadamente, el texto parecía cifrado y César no podía entenderlo, pero el cuerpo en la silla de la oficina era diferente del cuerpo afuera. El cuerpo vestía ropa similar a un traje de buceo, que era el equipamiento estándar de los dragones celestiales. César estaba cada vez más interesado en este monstruo lagarto transformado. ¿Qué demonios era este tipo? Sin embargo, César no podía comprender este extraño texto encriptado. No le quedó más remedio que llamar al duque de Dendenmus y pedirle que enviara de Guleba allí rápidamente. Después de confirmar que César no estaba en peligro, el duque llamó inmediatamente a Guleba según la orden de César. César se fue y esperó a que Guleba llegara a lomos del monstruo lagarto. Entonces pudo descubrir el secreto de este enorme monstruo creado por el hombre. En cuanto a los demás espacios del monstruo, César no tenía prisa por explorarlos. No sería demasiado tarde para descubrir quién era la otra parte antes de mirarla. De todos modos, ahora que César vigilaba a este monstruo, no podía huir. El siguiente paso era esperar. César tuvo tiempo de hablar con Lucas sobre los cambios que le habían ocurrido. En cuanto al monstruo lagarto, después de que César lo fulminara con la mirada, giró la cabeza con miedo y no se atrevió a moverse. Luke, ¿cómo te sientes con tu cuerpo ahora? ¿Qué cambios has hecho en comparación con antes? Para entonces, Luke ya había salido del estado de despertar. El despertar de la fruta del diablo consume mucha fuerza física. Si no es necesario, no lo uses por mucho tiempo. De todas formas, no estás luchando ahora. Capitán, puedo sentir que mi cuerpo se vuelve más fuerte cuando despierto y tengo una sensación de control total sobre mi cuerpo. Después de despertar, mi fuerza es varias veces más fuerte que antes, y otros aspectos también mejorarán enormemente, y la fuerza general es mucho más fuerte que antes. César asintió para mostrar su satisfacción. Tu fuerza actual es realmente muy buena. Si alcanzas el estado de despertar, probablemente puedas luchar con los almirantes de la Armada durante un tiempo. Después de escuchar lo que dijo César, Lucas no solo no se sintió frustrado, sino que asintió felizmente. Debes saber que los actuales almirantes de la Marina son, en el peor de los casos, almirantes de élite, y son los mejores almirantes de la Marina en las últimas décadas. Incluso el aparentemente ordinario Cefa está definitivamente al nivel de los almirantes de élite. La fuerza de Sengoku es aún mayor, y en cuanto a Garp, quien se negó repetidamente a servir como almirante, su fuerza todavía está por encima de Sengoku. Se puede decir que ahora es el momento más fuerte para la Armada. Los mejores Garp, Sengoku y Cefa definitivamente no son más débiles que los tres almirantes del futuro, e incluso son mejores. Incluso si pudiera luchar con el almirante por un tiempo, habría superado al 99,999% de las personas en el mar. A los almirantes comunes se les puede llamar básicamente grandes piratas, y son poderosos incluso en el Nuevo Mundo. ¿Cómo está? Luke, ¿tienes la confianza para desafiar tu pesadilla ahora? Los ojos de Lucas se volvieron firmes después de escuchar las palabras de César. Capitán, ahora estoy seguro de que puedo matar a ese viejo tiranosaurio Cassie. Bien, después de resolver este asunto, puedes ir con tu antiguo compañero.
Si realmente logras eliminarlo, creo que tu 6 división podrá ascender. Después de todo, debería haber una competencia sana dentro de nuestros piratas César, para que tengan más motivación para volverse más fuertes. No se preocupe, capitán, definitivamente derrotaré a ese tipo, el tiranosaurio Cassie, y entonces solo llevaré el nombre de los piratas de César. César asintió satisfecho tras escuchar las firmes palabras de Luke. Verás, se le da bastante bien conversar. Después de mediodía, el duque finalmente llevó a Guleva ante César. Al ver a este monstruo que parecía una isla, no pudieron evitar quedarse boquiabiertos. Incluso el pez dorado devorador de islas en el pequeño jardín solo medía casi 1 kilómetro de largo, y el cuello y la cabeza de este monstruo solo superaban el kilómetro, y su tamaño corporal era cercano a los 10 kilómetros. ¿Qué diablos es un monstruo tan grande? César vio venir a Duque y se acercó al barco de la otra parte en un instante. Luego agarró a Guleva por los hombros y la llevó hasta la cabeza del monstruo lagarto como si estuviera pellizcando a un pollo. Al mirar la fortaleza de metal que tenían frente a ellos, que obviamente era hecha por el hombre, Guleva también se sorprendió un poco. César, ¿me llamaste aquí para esto? César no dio explicaciones, solo un relámpago de color púrpura oscuro brilló en su puño, y un color armado transparente fluyó dominantemente en forma de cereza fluida. César golpeó la puerta de metal frente a él, y la fuerza aplastante desde el interior rompió directamente en pedazos la puerta extremadamente dura. Entra y echa un vistazo, Guleva, este lugar es muy interesante. Guleva quedó confundido por un momento y siguió a César hacia la fortaleza de acero. Capítulo 135. Después de ingresar a la fortaleza de metal, Guleva se sorprendió por el pasadizo con luces intermitentes y la enorme sala de control al final del pasadizo. Entonces vio la proyección holográfica en el centro de la sala de control. Un monstruo con forma de lagarto y gran parte de la criatura mecánica dentro de su cuerpo definitivamente no parecía un ser vivo puro. Al ver los ojos sorprendidos de Guleva, César explicó. Este monstruo debería ser una criatura creada por el hombre, una combinación de biotecnología y tecnología humana artificial, y debería tener algo que ver con los dragones celestiales. Ignorando la boca de Guleva abierta por la sorpresa, César la llevó a la oficina más lujosa del búnker de acero. También había un cadáver de un dragón celestial que vestía ropa similar a un traje espacial en la silla de la oficina de esta oficina. Oye, ¿es este realmente un dragón celestial? César era demasiado perezoso para responder, pero señaló los documentos en el escritorio de la otra parte. Te llamé aquí esta vez solo para ver qué hay grabado allí. Guleva asintió y se acercó a la mesa para estudiar. Examinó el contenido del archivo especial. Entonces sus pupilas se contrajeron violentamente como si hubiera visto una noticia impactante. ¿Qué pasa, Guleva? ¿Qué hay registrado en este archivo? Guleva tragó saliva y comenzó a contarle a César lo que estaba registrado en el archivo. Este monstruo fue creado por el gobierno mundial y alguna vez fue utilizado para transportar al legendario Plutón. ¿Es el arma antigua, el extremadamente malvado acorazado Plutón? Guleva asintió afirmativamente, confirmando la suposición de César. Este documento registra que están llevando a cabo una misión de transporte. Este monstruo es un enorme organismo artificial creado especialmente por el gobierno mundial para transportar a Plutón durante los 100 años en blanco. Es el principal responsable del transporte del acorazado Plutón, pero dada la situación actual, debería haber sufrido un accidente. Tanto el personal de la sala de control como Plutón sufrieron un accidente. César asintió con una mirada ligeramente sombría, sin saber qué estaba pensando. Se sabe que el acorazado Plutón se encuentra ahora en el antiguo país de Wano, que ahora es el lecho marino del país de Wano. Si observamos la situación actual, el acorazado Plutón alguna vez perteneció al gobierno mundial, pero por alguna razón terminó en el país de Wano. A primera vista, parece que el monstruo perdió el control y electrocutó a los dragones celestiales y al débil personal civil de la fortaleza. Pero no todo se puede juzgar solo superficialmente. Debes saber que la otra parte transporta la legendaria arma ancestral Plutón. Los dragones celestiales, repletos de maestros, sin duda enviarán a muchos seres poderosos para transportar a Plutón. Incluso si este monstruo está fuera de control, debe haber una manera de controlarlo, lo que significa que debe haber otro grupo de personas que lucharon con los hombres fuertes que custodiaban a Plutón en ese momento. Y también dejaron que este monstruo recuperara su libertad y al final se llevaron a Plutón. Al pensarlo, César no pudo evitar sonreír. Es interesante, demasiado interesante. Sin embargo, estas son solo inferencias de César. La verdad real aún necesita pruebas. Sin embargo, Guleva no dejó de hablar y continuó hablando de otros usos del monstruo.
Este monstruo no solo puede transportar las naves de guerra de Plutón, sino que la mayor parte de su cuerpo es hueco y puede transportar una gran cantidad de preciosos materiales estratégicos. La cantidad que puede transportar a la vez es comparable a cientos de barcos de transporte, y es un arma en el campo de batalla. Es decir, este monstruo fue creado exclusivamente para transportar a Plutón y diversos materiales. Es un medio de transporte puro. Las palabras de Gulliver no cesaron. Pasó a la última página del documento y vio el texto. El dueño del documento, Don Quijote Rocard, al escuchar este nombre, César pudo confirmar que el cuerpo era efectivamente un dragón celestial y un miembro de la familia Don Quijote. Por cierto, capitán, por favor dígame cómo entrar al monstruo. Puedes controlar al monstruo con la proyección holográfica exterior. Tras escuchar las palabras de Gulliver, César salió inmediatamente a observar la proyección holográfica. El panel de control tenía muchos botones. Tras la traducción de Gulliver, César finalmente supo cómo operarla. Esta nueva proyección se mantuvo gracias al poder generado por el propio monstruo. El monstruo tiene una inteligencia simple. Basta con colocar la mano sobre la proyección holográfica para comunicarse con él y enviarle instrucciones. César colocó su mano sobre la proyección holográfica siguiendo las instrucciones de Gulliver. En un instante, una onda electromagnética única conectó con las ondas cerebrales de César. Entonces César oyó una voz infantil. ¡Guau! Este monstruo ya está en mi mente. Tengo mucho miedo. No querrá matarme. Eres tú. El tipo raro con cuernos. La cabeza de César tenía varias líneas negras. Eres tú. El tipo raro con cuernos. César tenía varias líneas negras más en la cabeza y finalmente dijo con impotencia. Soy yo, ¿cómo te llamas? Bestia de transporte número 1. No suena bien, así que de ahora en adelante puedes llamarte Xiaowei. Pero no soy negro, ¿por qué hablas tanto? Es solo un nombre. Bueno. Entonces te pregunto, Xiaowei, ¿mataste a estas personas en tu cuerpo? Los maté. Me pedían que trabajara y me castigaban cuando no estaban contentos. Solo recuerdo que durante la Primera Guerra Mundial, un hombre de negro destruyó parte del chip que me controlaba, haciendo que recuperara mi capacidad de actuar por mí mismo, así que maté a esos tipos. Pero no te preocupes, eres mucho más fuerte que esos tipos. No puedo matarte aunque quiera. César no podía sentirse feliz después de escuchar las palabras de Xiaowei. Entonces, ¿sabes quién te quitó lo que llevabas antes? ¿Estás hablando de ese trozo de hierro negro y pesado? Sí, esa cosa, déjame pensarlo. Parece que se lo llevó un tipo con un cuchillo. ¿Podría ser que el tipo con el cuchillo realmente tomó acción desde el país de Wano? ¿Entonces todavía conoces su información? No lo sé. Después de esa batalla, quedé libre. Comí y dormí todo el día. ¿Cómo iba a saber de ellos? Después de escuchar las palabras de Xiaowei, el rostro de César se crispó. Entonces, ¿qué son esos monstruos en tu cuerpo? Estaba demasiado aburrida y los di a luz, pero no sé por qué son tan pequeños. Si César adivinó correctamente, fue porque la otra parte originalmente era un monstruo lagarto común y corriente, pero se transformó en lo que es ahora. Xiaowei, ¿quieres unirte a mi grupo pirata? ¿Hay algo en el grupo pirata que se pueda comer? Bueno, y no olvídalo. Si no estás de acuerdo, te mataré. Está bien, entonces estoy de acuerdo. Un hombre perspicaz es un héroe. Xiaowei dijo que aún quería vivir. En el peor de los casos, sobreviviría a la otra parte y entonces sería libre. Por cierto, ¿hay algo más en el espacio de transporte de tu cuerpo? Sí, el trozo de hierro fue sacado afuera en ese momento, y hay muchas otras cosas en mi cuerpo. Los ojos de César se iluminaron al oír que había otras cosas. Lo que se puede transportar con Plutón no debería ser tan malo. Parece que esta vez ha encontrado un gran cargamento. Ahora César solo puede esperar sacar oro de la caja, no un montón de chatarra de cobre y hierro. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.